¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes o buenos días. Son las 12:30 de la mañana, las 11:30 en las Islas Canarias. Hoy es 11 de marzo, 11M de 2019. Hoy hace justo 15 años que cambiaba por completo la política española. ¿Por qué? Bueno, pues porque se produjo, como están viendo, unas imágenes atroces, dantescas, en diferentes estaciones de trenes de cercanías en Madrid, en la capital de España, con un total de 193 muertos, un atentado masivo, el mayor atentado, el de mayor envergadura en la historia no solo de nuestro país, sino de todo el continente europeo, un atentado que se saldó, como digo, con 193 muertos y más de 1000 heridos, un atentado que conmocionó a la sociedad española y a toda la sociedad europea, un atentado cuyo juicio se cerró a juicio de la mayoría de los analistas en falso. No en vano hoy el diario, la web, el sitio web moncloa.com ofrece una serie de audios de miembros de la Policía Nacional cuando el ministro Rubalcaba estaba ostentando la cartera de Interior, unos audios en los que se revela, aparece Villarejo entre otros muchos, que aquellos atentados, decían estos oficiales policiales, que podrían haber sido causados directa o indirectamente por los servicios secretos marroquíes y franceses. Como les digo, hoy es 11 de marzo, vamos a hablar al largo y tendido de lo que ocurrió hace exactamente 15 años en nuestro país, en la capital de España, y que al margen de lo importante, que son, como saben ustedes, las casi 200 víctimas y casi 1 millar de heridos, al margen de lo más relevante que fue eso, España cambió de partido político a solo 3 días, 72 horas de unas elecciones generales. El bandazo electoral, no previsto por supuesto por ninguna de las encuestas, cambió la previsión de gobierno. Saben ustedes que el Partido Popular tenía prácticamente garantizada no solo la continuidad al frente del Gobierno de España, sino prácticamente la mayoría absoluta. Este atentado lo cambió todo y un tal José Luis Rodríguez Zapatero se hizo con las riendas del país a partir de ese momento. Y lo que pasó a continuación ya lo saben ustedes. El país cambió para siempre. José Luis Rodríguez Zapatero estableció una nueva forma de hacer política, estableció una serie de criterios basados en el resentimiento y el revanchismo político y cambió la faz del país para siempre, con una serie de leyes ideológicas que tienen que ver con los movimientos LGTBI, con la ley de memoria histórica, con la negociación con la banda terrorista ETA. Y de aquellos polvos estos lodos. La aparición de Podemos, a juicio de muchos analistas, no es sino una consecuencia de aquellos casi 8 años de zapaterismo. Una de sus principales consecuencias también fue una gestión desastrosa de la crisis económica que el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se empeñó en no ver, y precisamente esa falta de visión política y económica es la que sumió 5 años después, 6 años después de ese gran atentado, al país en una tremenda crisis económica. Madrid está conmemorando a día de hoy, en estos mismos momentos, el 15º aniversario de la masacre del 11 de marzo, una masacre producida en el año 2004. El día, como les decía antes, de la mayor acción terrorista en España, con 192 personas asesinadas y cientos de heridos. Esto con lo que respecta al atentado masivo del 11M, pero hoy se están produciendo, como saben ustedes, diferentes noticias que no solo tienen que ver con el aniversario del 11 de marzo. Se ha reanudado el juicio a los golpistas, el juicio a los separatistas catalanes. El Tribunal Supremo ha reanudado el juicio del procés con la 14ª jornada, en la que se ha citado de nuevo al excomisario de Información de los Mossos, Manuel Castellví, para contestar a las defensas de los acusados tras haber reconocido que trataron de convencer al Gobierno de que desconvocara el 1 de octubre por riesgo de violencia.
En estos momentos está el juicio, la jornada de hoy, la 14ª jornada del juicio a los golpistas, se ha pausado, se retomará a las 16 horas, a las 4 de la tarde. Miguel Gutiérrez Pérez, que se presentará en esta redacción abierta a eso de las 13:30, 13:45 horas, nos dará la última hora de lo que ha dado de sí este juicio hasta el momento. Ya les digo que en estos momentos el juicio se retomará a eso de las 16 horas, a las 4 de la tarde. Y con respecto de las elecciones generales, decirles que la Junta Electoral Central está analizando hoy lunes los escritos presentados por el Partido Popular y por Ciudadanos contra el supuesto uso partidista que hace el Gobierno de las ruedas de prensa del Consejo de Ministros. Saben ustedes, se ha establecido incluso un nuevo nombre para estas ruedas de prensa del Consejo de Ministros, que son los llamados viernes sociales, donde el Gobierno de España aprovecha el Consejo de Ministros para ofrecer a la ciudadanía, dar a conocer nuevas medidas sociales, y esto entiende la oposición, entiende el Partido Popular y Ciudadanos, que atenta contra la neutralidad de las instituciones, la presumible o la deseable neutralidad de las instituciones. Hoy, como les digo, la Junta Electoral Central se ha reunido para analizar si esos llamados viernes sociales atentan contra esta neutralidad que siempre se requiere cuando el país está cerca de una cita electoral, como es el caso. A continuación vamos a ver si les parece, y además nos va a dar un poco la medida de qué medios de comunicación, qué periódicos dan como noticia interesante o noticia a destacar el aniversario del 11 de marzo y qué medios de comunicación prefieren pasar de puntillas sobre esta cita, este aniversario tan aciago para nuestro país. Paso a presentarles, antes de ver los periódicos, me gustaría que los viéramos y los analizáramos juntos, a mi primer invitado de hoy, que es Roberto Hernández Granda. Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Rafa, muy bien. Periodista, y con él me gustaría que viéramos juntos los periódicos del día. El primero es el diario El País, el diario del Grupo Prisa, que ya les adelanto que no aparece el 11 de marzo, el aniversario del 11M, en ningún sitio del periódico. Luego en su interior sí que hace alguna referencia, pero muy limitada. Dice el diario El País que el Gobierno crea una unidad para combatir bulos y ciberataques. El grupo de expertos intentará evitar cualquier injerencia en las elecciones. Y otra de las noticias, la tercera más importante por orden jerárquico en la portada del País, habla de Carles Puigdemont, que agrieta el PDeCAT al imponer a sus afines en las listas. El expresidente catalán será candidato a las elecciones europeas y niega al sector más pragmático del partido. Esto con respecto del diario El País. Vamos a ver el diario El Mundo. El diario de Unidad Editorial también se hace eco de esa noticia de Carles Puigdemont, del presidente cesado, el expresidente de la Generalitat fugado, busca imponer el bloqueo en un Congreso sin mayorías. Es la estrategia de Puigdemont que, como saben ustedes, se ha hecho con el control del PDeCAT y ha impuesto a los líderes más afines a su causa, que son los líderes más hiperventilados, por decirlo de alguna manera. Esto, Roberto, ¿qué te parece? Es la estrategia que va a seguir el separatismo catalán. Saber, como sabe, que el Congreso va a estar absolutamente atomizado y que será muy probable que los votos del PDeCAT sean, en fin, imprescindibles. Y como serán imprescindibles, lo que pretende Puigdemont es bloquear cualquier tipo de investidura. Bueno, y además lo pretende desde el exilio, que diga que quiere fragmentar el PDeCAT, cuando él es el primero que se fue y huyó de Cataluña, dejando a los presos catalanes ahí, que además precisamente la prisión provisional fue por el riesgo de fuga. Bueno, yo creo que entra dentro de toda la deriva que está habiendo de este proceso desde hace años. Entonces, a mí no me sorprende que Puigdemont haga esta jugada, y además tiene la capacidad, porque sabe lo imprescindible que va a ser al final el nacionalismo para conformar un gobierno. Y es triste y es preocupante que en España sigamos dependiendo de los votos siempre nacionalistas por culpa de cómo están
las listas electorales y la ley de Ont, que al final pues 300.000 votos en el País Vasco, por ejemplo, del PNV, le da muchos más escaños que si tiene 1,5 millones Izquierda Unida cuando existía, por ejemplo, ¿no? Y eso, bueno, al final, ¿qué hace? Que el país está hipotecado a las decisiones de estos personajes. El país está hipotecado a las decisiones del separatismo, cosa que es bastante lamentable, que la estabilidad y la viabilidad política de un país dependa de las decisiones arbitrarias de un líder separatista fugado y que vive a día de hoy actualmente en Waterloo. Vamos con el siguiente periódico, el diario ABC, el diario del Grupo Vocento, cuya portada completa habla de que la industria entra en recesión y anticipa una nueva crisis global. La caída de las exportaciones, habla el diario ABC de la caída de las exportaciones que vendrían a suponer un prólogo a una nueva crisis a la que el país entero, pero no solo el país, sino el continente, la Unión Europea en general, se vería abocada. Roberto, tenemos que empezar a congojarnos. No lo sé, porque todavía no hemos superado la primera del todo y se anuncia una nueva crisis global, no sé cuál es el suelo. Es decir, España, concretamente, sufrió una doble crisis, la internacional y la nuestra propia interior. Parece que vamos hacia una nueva crisis interior, sobre todo de inestabilidad política, y que exista una crisis global económica. Los gurús de la economía, no sé cuáles son sus predicciones, precisamente en España no acertaron mucho y lo importante, creo, es que no haya ningún gobernante o líder político que quiera vendernos que estamos en la Champions League de la economía, mientras los números bajan, como hizo Zapatero, que al final nos hizo creer que estábamos arriba del todo, como si fuéramos los amos de Europa y del mundo, y estamos entrando en una crisis brutal, que fue la del 2008. Entonces, bueno, dice que la industria anticipa, yo no sé hasta qué punto y no sé hasta dentro de cuántos años se refiere o dentro de cuántos años será esto. Pero vamos, la noticia en sí es preocupante, claro. Desde luego que es preocupante y sobre todo vamos a tener, como saben ustedes, todos los días tenemos a Xavier Cajo en una sección en la que habla de economía. Vamos a preguntarle también a Xavier Cajo, que es el que más sabe de este tipo de cosas, hasta qué punto tenemos que volver a atemorizarnos porque se nos venga encima una segunda crisis, no habiendo salido aún de la anterior. Vamos al diario del Grupo Planeta, al diario La Razón, a ver qué es lo que destaca en su portada. Una encuesta electoral, en este caso de la Comunidad Valenciana, que dice que el Partido Popular recuperaría la Comunidad Valenciana con Ciudadanos y Vox. Es decir, esto de alguna manera vendría a desmentir la teoría del Partido Popular, según la cual la atomización o la división de la derecha en 3 partidos perjudicaría a la derecha en su conjunto. Bueno, pues de la misma manera que ocurrió en Andalucía, que precisamente una derecha partida en 3 benefició a los intereses de la derecha, parece que en la Comunidad Valenciana ocurriría lo mismo y el Partido Popular estaría en condiciones de revalidar la mayoría, en este caso junto con el partido centrista de Albert Rivera, en el caso de la Comunidad Valenciana presidido por Toni Cantó, y por Vox, la formación de Santiago Abascal. Como digo, Roberto, esto teóricamente vendría a desmentir los malos presagios del Partido Popular, los malos presagios que advertían, no hay que dividir el voto, hay que votar todos al PP. Valencia siempre fue un bastión importante del PP. Ahora bien, cuando hablan de que una unión con Ciudadanos y Vox, por ejemplo, el otro día Iván Espinosa Dos Monteros, yo lo escuché ser muy crítico, lo escuché en directo ser muy crítico con Ciudadanos. Lo ponen pues un liberal progresismo que va un poco en las antípodas de Vox. Pero pienso que al final Ciudadanos y Vox se tendrán que entender de alguna manera, sobre todo en ideas en común, como puede ser la unidad de España, como puede ser la soberanía nacional, frente a lo que hay enfrente, nunca mejor dicho. Por lo tanto, aunque haya diferencias, que las hay evidentes en ideología entre Ciudadanos y Vox, hay que pensar en el mal menor, es decir, es que el conglomerado de partidos de izquierda y nacionalistas, es decir, PSOE, Podemos, más todo el nacionalismo periférico y todos esos grupúsculos como puede ser Esquerra Republicana, Bildu, tienen una idea completamente distinta y una idea de dinamitar España, con la que yo creo que Ciudadanos y Vox se van a unir
para hacer frente común, por muchas diferencias que luego haya en ideología, en ideas, por ejemplo, sociales, pero ahora mismo el mayor reto al que se enfrenta España yo creo que son los nacionalismos periféricos y la crisis catalana. Ese es el principal desafío que dices que a tu juicio se Sí, porque enfrenta al país. influye realmente a todo. Cuando se habla de medidas sociales, cuando se habla de recortes sociales, si quieren recortar una parte de tu país, si quieren recortar, por ejemplo, lo que significa Cataluña, eso, por supuesto, que va a influir en servicios sociales, en educación, en sanidad. La gente se manifiesta cuando intentan recortar sanidad, cuando intentan recortar educación con sus motivos, pero sin embargo no entienden que la situación de Cataluña afecta a todos, no es algo que tengan que suceder a los catalanes, es algo que nos afecta a todos como cómputo de país. ¿Corremos el riesgo de que nos brote un nuevo movimiento nacionalista en tu tierra asturiana? A ver, es un nacionalismo muy residual y además depende mucho de fuerzas grandes, como puede ser el PSOE en Asturias, Podemos, que está ahí en el Parlamento, pero el nacionalismo asturiano es casi más entrañable que otra cosa, en el sentido de que, bueno, ellos dibujan ahí la estrella roja, ponen Asturias y nación, pero casi nadie en Asturias les toma muy en serio, es como una banda de pirados, a pesar de que la Academia de la Lengua, como te comenté, Rafa, me ha demandado por unas declaraciones en que yo les acusaba, con razón, de ser un chiringuito subvencionado al servicio de ese nacionalismo residual, pero su medida yo creo que no es muy inteligente, porque si no querían que yo dijera eso, ahora lo estoy diciendo y además en más medios. Por lo tanto, ahora está teniendo más repercusión todavía y encima estamos investigando las subvenciones, vamos a sacar una serie de estudios y vamos a ponerlo todo... Vais a justificar los números. Exacto. Entonces, aquellas palabras no se hicieron no se hicieron en balde, tenían una justificación. Por lo tanto, su medida no parece que sea un movimiento muy acertado, allá ellos. Dices que en Asturias el nacionalismo es muy residual. Alguien podría decir, así empezó en otros lugares, claro, muy residual. No, si es el germen, la lengua es el germen de los otros nacionalismos. Los Juegos Florales en Cataluña empezaron siendo un nacionalismo o un regionalismo de tipo cultural que luego fue consolidándose como un nacionalismo político, de manera que siempre es el primer paso el nacionalismo cultural. Pero yo tengo la sensación, Roberto, sí, confírmame si me equivoco, que de la misma manera que en Galicia, en Asturias, no sé si el nacionalismo es muy minoritario o está absolutamente extendido por todas las fuerzas políticas que son todas asturianistas. No, hay un sentimiento regionalista que no nacionalista en el sentido de la tierra como un elemento casi emocional, ¿no? La tierrina, Asturias, cuando te vas fuera, el síndrome del exiliado, pero eso que puede ser más o menos inocuo o inofensivo deriva a veces en un nacionalismo exaltado, es como la exaltación de los sentimientos, del volver, digamos, a la aldea, al sentimiento tribal, de decir, bueno, pues queremos la independencia o queremos hacer cooficial el bable porque es nuestra lengua y tenemos que preservarla, y una serie de disparates que no tienen ni razón histórica ni razón tampoco lingüística. Ese es el verdaderamente peligroso. Entonces, estamos un poco en esa frontera entre lo sentimental y lo dañino. Y lo político. Sí, lo que no queremos es que pase de lo sentimental a lo dañino. La patria de cada uno pues es los recuerdos de infancia, el mar, el pueblo de tus abuelos. Eso cada uno puede sentirse muy libre de sentir lo que quiera y la emoción que quiera respecto a Asturias o a Valencia, o si naciste en Murcia, o si naciste en Huesca, me da igual. Pero eso no tiene ninguna validez política, es decir, los sentimientos no juegan ningún papel. Ahora, cuando se quiere de alguna manera pervertir y prostituir los sentimientos para hacer política y sacar tajada, que es lo que hace el nacionalismo periférico residual asturiano y la Academia de la Lengua, entonces estamos en un problema y entonces como sociedad civil nos tenemos que imponer y luchar. ¿Qué es lo que estás haciendo tú, lo que está haciendo la asociación a la que tú perteneces? Sí, la plataforma... Una plataforma que es contraria a la cooficialidad del bable. De la misma manera que todo el mundo sabe que en el País Vasco el nacionalismo o el independentismo vasco tiene mayor apoyo social en Guipúzcoa que en Álava, y en Cataluña, en Gerona y en Lérida, más que en Barcelona y en Tarragona. ¿En Asturias hay también zonas? Es que Asturias no es lo suficientemente grande en población como para dividirse tanto en zonas. Somos menos de 1 millón de habitantes. Hay una diferencia, por ejemplo, entre el oriente y el occidente, por supuesto. Según te vas acercando al occidente, notas en el oído una influencia más del gallego, o sea, ya de Tapia de Casariego hacia la izquierda, llegando a Ribadeo,
pues sí que hay una influencia del gallego mayor, pero no hay tampoco grupúsculos localistas. Yo pues me muevo por los pueblos de Asturias, hablo con la gente de ahí, utilizan una forma de hablar entrañable que a mí pues me gusta, yo me adapto a ese lenguaje, puedo hablar como ellos, no tengo ningún problema, pero eso no tiene nada que ver con el bable oficial, por ejemplo. De hecho, la gente en los pueblos el bable oficial no lo entienden, porque es una cosa de laboratorio, es una cosa creada a partir de juntar distintas hablas locales, incluso del astur-leonés, no solamente tiene que ser el territorio de Asturias, en Zamora también se habla, en algunas zonas del norte de Portugal, y hacerlo, bueno, ponerlo, es decir, esto vamos a contarlo así y vamos a escribir libros, a hacer subvenciones, a recibir subvenciones, a hacer discos. Y hoy en día, Rafa, es más fácil casi editar y publicar un disco y un libro en bable que en castellano, en Asturias. ¿Por qué? Porque la subvención ya te va dada de antemano, entonces luego da igual que se venda que no. Claro. Y ahí está el negocio, y ahí está, bueno, digamos, ahí está un globo de trabajo también, de puestos de trabajo en cuanto a profesorado, en cuanto a cátedras, en cuanto a gente que quiere dar clase de eso en institutos públicos, incluso concertados. Y yo son los chiringuitos que denunciabais vosotros. Es lo que denunciamos, y yo ya aquí ya dije, lo dije con Javier Torres, que yo les animo a los profesores esos que quieren vivir de eso, que tengan iniciativa empresarial, que abran academias privadas y que den clase de bable igual que se dan clases de inglés o de francés, y ojalá tengan suerte. ¿Y tú qué crees? Vale. La demanda real no existe, es un invento. O sea, no hay demanda para esto. Si hubiera una academia privada, cerrarían, acabarían abriendo un bar. Claro. Bueno, vamos a seguir repasando los periódicos de hoy. Ya hemos visto los 4 editados en Madrid. Me gustaría que viéramos el diario La Vanguardia, este ya editado en Barcelona, el diario del grupo Godó, que destaca que Villarejo usó fondos reservados para la operación Cataluña. El ex policía explicó las entregas en grabaciones que tienen que ver con su causa. Esto con respecto de Villarejo, pero también destaca lo mismo que destacaba el diario El Mundo y el diario El País, que Puigdemont encabezará las listas de Junts.cat a las europeas y competirá con Junqueras. Finalmente Puigdemont se ha hecho con las riendas de los neoconvergentes y habrá una lucha fratricida entre separatistas para ver cuál de los dos partidos, el de Puigdemont o el de Junqueras, se hace con mayor número de eurodiputados. Vamos por último con el diario del Grupo Z, el periódico de Cataluña, que abunda en la misma noticia que los 4 anteriores. Puigdemont borra a los moderados de las listas. El expresidente aplasta a la dirección del partido. Bueno, pues se vuelve a imponer el radicalismo en las listas del separatismo. Decías antes, Roberto, que quizá sigue siendo el desafío a la unidad nacional el principal problema y el principal motivo de alarma que tenemos en nuestro país. Este fin de semana se han celebrado numerosas mítines de pre-campaña de todos los grandes partidos políticos, de todos al menos los que tienen ámbito nacional. Me gustaría destacar en este sentido el de Albert Rivera, que hace una alusión muy similar a la tuya, que ojo con el separatismo porque sigue siendo la principal amenaza del país. Y dice Albert Rivera que si él tiene acceso al poder, frenará en seco, frenará los pies, es lo que ha dicho literalmente, a los separatistas. Así que me comprometo a pararle los pies a los separatistas y a defender la Constitución y la ley. Me comprometo a poner a los mejores, a hacer un gobierno transversal, con gente válida, con mujeres y hombres preparados para representar a todos los españoles. Y me comprometo a un gran diálogo nacional sobre los grandes asuntos de Estado que están paralizados en un cajón desde hace una década. Bueno, además el logotipo de Ciudadanos, en este caso de Albert Rivera, divide el nombre en sílabas y cada una de las sílabas corresponde a un color de la bandera nacional. En Rivera es rojo, amarillo, rojo. Es decir, todos están jugando con argumentación de tipo patriótica. Yo creo que fue a raíz del batacazo que hubo en Andalucía, que fue un espejo y además fue un calambre, o sea, una reacción a los partidos de decir, oiga, si van a seguir no reclamando, ni siquiera reivindicando España, tú piensas que hasta Podemos está empezando a reivindicar la bandera, renuncian de Venezuela y otras cosas. Pero bueno, respecto a Ciudadanos, vamos a ver, Albert Rivera nació políticamente en Barcelona, sabe mejor que nadie cómo funciona eso. Allí les insultan, allí atacan sus sedes, allí
Arrimadas la mandaban que se fuera a Andalucía como el que le manda a la mierda. O sea, entonces saben de lo que es el supremacismo, saben de lo que es la xenofobia nacionalista. Yo creo que está bastante comprometido con la unidad de España y con el sentido y con sentimiento sobre todo de pertenencia constitucional, más que patriótica, un patriotismo constitucional. Entonces él es consciente de lo que se está jugando. Hay que parar los pies, pero además no solamente judicialmente, sino yo creo que también cambiar cosas en cuanto a educación, en cuanto al relato, en cuanto no solamente el 155 que hay que aplicar si es necesario, sino además con medidas que hagan entender a los catalanes que hay una cultura muy rica y extensa más allá de sus fronteras del Ebro, es decir, que esa visión cerril deben desterrarla para siempre. Y Rivera debe intentar explicar que existe un constitucionalismo patriótico que no necesariamente tiene que ser un nacionalismo español que se vaya a confrontar con el nacionalismo catalán. No se trata de un choque de trenes, se trata simplemente de los derechos ciudadanos de todos en todo el territorio. Tú decías, Roberto, que la pasada semana el Club de los Viernes, club al que tú perteneces, celebró una conferencia en Madrid a la que acudieron Germán Terç, Fernando Díaz Villanueva e Iván Espinosa de los Monteros. Cena conferencia, era papeo. Una también. cena conferencia. Me gustaría que me hablaras, porque me reseñabas antes que Iván, que saben ustedes que pertenece a Vox, que es vicesecretario, creo que del ámbito internacional de Vox, hablaba y se refería a Ciudadanos en términos muy duros, ¿no? Sí, decía que Rivera había aprovechado la manifestación de Colón para sacar ellos las banderas cuando solamente se habían acordado solamente la española, que se rodeó en el escenario con varios suyos cuando solamente habían negociado subir los 3 convocantes. En fin, se refirió a Ciudadanos en términos duros, desde la visión conservadora de Iván Espinosa hacia la visión liberal progresista más de Ciudadanos. Pero, como te dije antes, Rafa, creo que son también comentarios de precampaña y que al final los números y la logística y el juego democrático no va a dar otra opción u otro remedio que llegar a entenderse, porque Ciudadanos tendrá que llegar a entenderse con Vox y con el PP, con todas las diferencias lógicas que existen entre ellos, porque son 3 partidos distintos. Son 3 partidos, además, a veces incluso muy distintos, por mucho que los simples y los demagogos hablen de trifachito y otras cosas, en fin, que da un poco de vergüenza ajena leer. Pero, bueno, cada partido yo creo que tiene medidas bastante distintas, incluso en materia social, en la idea incluso de la religión. O sea, hay cosas que van a chocar, pero en lo fundamental ahora mismo, que es enfrentarse al problema nacionalista y a un pulso que se está haciendo al Estado, un pulso y además atacando abiertamente, se tendrá que poner de acuerdo, porque de hecho en Andalucía ha sido el primer aviso, y si no van a ponerse claramente a defender la unidad nacional y los derechos ciudadanos, el electorado les va a dar un buen repaso. Como se lo va a dar a Podemos, por otra parte, que yo creo que el bajón va a ser muy fuerte. Sí, yo creo que también, que Podemos va a ser uno de los principales damnificados de estas elecciones. El Partido Popular también va a bajar bastante. Hay que tener en cuenta también que el Partido Popular, al contrario que el PSOE, que solo cuenta con un competidor, Podemos, y en horas muy bajas, el Partido Popular cuenta con 2 competidores, uno a su izquierda y otro a su derecha. Y además da la casualidad que los 2 viven días de vino y rosa. Los 2 están bastante fuertes. Tanto Ciudadanos, que sea como fuere, va a incrementar su número de diputados. Se pensaba en las encuestas que el incremento iba a ser gigantesco, pues quizá no sea finalmente gigantesco, pero lo que está claro es que Ciudadanos va a aumentar su representación en las Cortes. Y Vox, pues ya me contarán ustedes, del 0,2% de los votos totales, se habla ya del 10, 12, incluso 14%, que se podría traducir en de 30 a 45 escaños aproximadamente. Casi todos, no casi todos, pero sí una gran parte, a costa de Vox, perdón, a costa del Partido Popular. Claro. De manera que, ojo a Pablo Casado. Hay dos formas de, Roberto, de explicar la estrategia electoral de Pablo Casado. Una es, Pablo Casado está ejerciendo o desplegando un discurso muy duro, y esto puede ser contraproducente porque ese discurso tan duro puede llevar a muchos electores a votar al original.
de los duros, que es Vox. Y otro discurso según el cual es gracias a ese discurso duro de Pablo Casado que el PP sigue sobreviviendo. Sí, quiere. Porque si estuviera en un perfil mucho más bajo, tipo Soraya, tipo Rajoy, el PP prácticamente habría desaparecido. ¿Tú con cuál de las dos Pero estás? es que yo creo que Pablo Casado es consciente de que el discurso tibio y moderado de Rajoy, de Soraya y sobre todo de dejar hacer en Cataluña, de no intervenir, a su electorado le ha defraudado y no le ha gustado. Entonces, bueno, Pablo Casado es hijo político de Aznar, de Esperanza Aguirre, y sigue un poco esa senda. No sé si acertada o no, pero es que hay un electorado que reclama esa senda. El electorado del PP es muy amplio, es muy variado, hay de muchos tipos. De hecho, cojo un espectro político que a mí me asombra, porque conozco votantes del PP de todo tipo de clase y condición y de todo tipo de edad. Entonces, Pablo Casado imagino que manejará unas encuestas, que tendrá unos asesores que le irán diciendo cómo va el tema. Pienso que es bueno hoy en día, tal y como está depolarizado el debate político, que sí que mantenga un poco la línea dura. Porque ¿Le conviene? ¿Tú crees al partido? Es que la gente, si Vox tuvo tantos votos, es porque ese discurso les seduce. El que no les hablen siempre con circunloquios y con rodeos y como a niños pequeños, sino que les hablen claramente, que les digan las cosas, esto es así, señores, vamos a intentar hacer esto, esto no se puede consentir, vamos a dejar de compadrear con los nacionalismos. Pero claro, ¿qué pasa? Que el PP a lo largo de su historia ha sido siempre rehén de los nacionalismos, bueno, el PP y todos, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitaban los votos del PNV, porque necesitaban los votos en su momento de Pujol. Entonces, claro, Vox dice que no va a necesitar nada de eso, pero claro, también es verdad que es muy fácil decirlo desde la posición en la que están. Que todavía no han... ¿A qué posición te refieres, la de Vox? Bueno, que no tienen... que se ven, como decimos en España, muy fácil los toros desde la barrera. Es decir, cuando no has gobernado, cuando no has tenido que tener que hacer encaje de bolillos y pactos y todo eso, pues es muy fácil decir, no, yo nunca voy a... Igual que dice Casado que no va a pactar con el PSOE de Sánchez. Bueno, a ver, a lo mejor con el PSOE de Sánchez no, pero que tendrá que en su momento ponerse de acuerdo con el PSOE si los números le dan para pacto PSOE-Ciudadanos, como ya se intentó. Yo creo que lo va a hacer y venderá otra cosa en su momento. Además, lo que se dice en política se olvida muy rápido. Luego sacan la maldita hemeroteca, pero les da igual porque te lo justifican con no, es que ahora es otra situación. Como cuando decían, no, es que esto lo dijo Pedro Sánchez, pero cuando no era el presidente Sánchez, como si fuera otra persona distinta, ¿no? Entonces, bueno, es que es complicado. La política, yo por eso no me meto, ¿no? Me parece... No te metes, pero te gusta, ¿eh? Me gusta comentarla, pero desde la equidistancia que me permite ver ambos... Y poder sacudir a unos y a otros. Eso me gusta. Con total libertad. Aunque luego también me puedan sacudir a mí, unos y otros, pero bueno. Bueno, de hecho hay un... Bueno, saben ustedes que Roberto, como ha dicho él antes, ha sido objeto de una denuncia que no tendrá, desde luego, ningún tipo de recorrido legal, según la cual Roberto habría difamado a la Academia de la Lengua los he descrito, solo que ellos se lo tomaron como una difamación, pero bueno, pero esto va a seguir adelante y además vamos a seguir sacando cosas, por lo tanto pueden pues poner... que sigan preparando denuncias, que sigan preparando demandas, las recibo en Oviedo y que me las manden aquí a Madrid y yo las veo. Roberto, mil gracias. A ti, Rafa. Ha sido un placer. Bueno, vamos a publicidad, un par de minutos, y a la vuelta estamos con otro analista. Este primero ha sido betense, el segundo será pucelano. Ya ven ustedes que esto de Madrid, como alguien definió alguna vez, Madrid es el rompeolas de las Españas. Qué bonita frase, ¿eh? Aquí tienen un valenciano, un asturiano, ahora viene un vallisoletano, Xavier Cajo, que vendrá después, es catalán, después vendrá Miguel Gutiérrez Pérez, que es de Jaén. Pues ya se podrán imaginar ustedes la pluralidad. Allá donde se cruzan los caminos, que canta Sabina también. Allá donde se cruzan los caminos también, qué bonito. Pues esto es Madrid, señoras y señores, un lugar fantástico. Publicidad y enseguida estamos, como les digo, con otro analista político, en fin, de altura, Alfredo Fernández.
Bueno, pues ya estamos de vuelta en la redacción abierta, es la 1:07, la 1:08 ahora mismo, exactamente, las 12:08 en la Comunidad Canaria, y tal y como les decía, tenemos a otro analista político, en este caso abogado, un hombre de letras, de altura, que es Alfredo Fernández. ¿Qué tal? Un placer estar aquí. El placer es mío, Alfredo. Alfredo es abogado, como les digo, y sobre todo es amigo mío, pero no lo traigo por ser amigo, puesto que amigos tengo muchos, sino porque este es de los que saben. Y además me interesa que vengas hoy porque los lunes suele haber... Esto no es normal en otro país del mundo. Yo creo que la afición que tenemos en España por las encuestas es una cosa desmedida. Todos los fines de semana los medios de comunicación sacan encuestas. Alguien podría decir, bueno, pues porque es que hay unas elecciones ya, pero es que como tenemos elecciones en este país de manera casi permanente, bueno, pues hay encuestas de manera casi permanente. Hoy tenemos de ABC y tenemos también del diario El Español. Antes de todo eso, me gustaría, sin embargo, que viéramos juntos, porque se nos va a quedar viejo, tengan en cuenta ustedes que esto tiene que ver con el 8 de marzo, el Día de la Mujer. Saben ustedes que en realidad la semana pasada el Día de la Mujer no fue el 8 de marzo, sino fueron casi todos los días, ya se ha alargado a la Semana de la Mujer. Pues este fin de semana, exactamente el día 10 de marzo, en el día de ayer, domingo, una asociación que se llama Women of the World, no sé si conoces, ¿te suena algo de lo que estoy hablando ya? Sí, creo que sí. Ha hecho una manifestación más discreta, más humilde, obviamente, que todas estas macro manifestaciones que se celebraron en nuestro país el 8 de marzo. Una manifestación, a ver si me podemos ver, ahí estamos viendo. En femenino sí y en masculino también, la organización es Women of the World. Es una manifestación, o fue una manifestación que intentaba reorientar el feminismo hacia posiciones un poco más moderadas y sobre todo posiciones que no criminalizaran, no demonizaran al hombre por el mero hecho de serlo. Me gustaría en este caso que vieran ustedes, que escucharan a la señora Tamayo, que es la presidenta de Women of the World, decir, lo van a escuchar ahora mismo, que los hombres, que no son unos maltratadores en general, en absoluto, y que decir esto es una aberración, que los hombres en realidad, dice, son nuestros aliados. Vamos a escuchar a la señora Tamayo. En femenino sí y en masculino también. Es el lema de la manifestación de hoy, en la que reivindicamos que las mujeres y los hombres son iguales ante la ley y en derechos, pero diferentes y complementarios. Los hombres son nuestros aliados y nuestros compañeros, no son nuestros amigos y no son maltratadores en potencia. Y la mujer está discriminada hoy por el hecho de ser madre y no por el hecho de ser mujer. Eso es lo que estamos hoy reivindicando aquí, 10 de marzo, para conmemorar y celebrar el Día de la Mujer. Bueno, tú que eres feminista, Sí. y que además lo has reivindicado públicamente en más de una ocasión, ¿qué te parece este tipo de actos? Pues me parece bien. De hecho, coincido bastante más o menos con el fondo del asunto. Yo coincido con matices, porque yo la verdad que raramente coincido con ningún colectivo, porque procuro ser muy autocrítico con la manera de analizar las cosas, y entonces tengo mi posición, pero es una posición que converge mucho con las de esta manifestación. Creo que el feminismo del 8 de marzo, no el feminismo en su conjunto, pero sí el del 8 de marzo. Digo no en su conjunto porque yo hice las pruebas el día 28 a ver cuántas amigas mías estaban ese día de huelga, y tengo que decir que el 90% trabajó con normalidad. Luego quiero decir que aunque la televisión y las redes sociales desbordan en ese día, representa un colectivo minoritario incluso dentro de las mujeres. Pero desde luego creo que esa visión criminal del hombre, esa visión de frentismo de hombres y mujeres debe ser compartido por propias mujeres y por colectivos como este, que dan un mensaje que, en mi opinión, se ajusta en muchas cosas a lo que piensa, yo creo, la mayoría de gente que tiene un sentido común. Normalmente siempre hay otra mujer que también es feminista, que siempre dice que detrás de un hombre maltratador generalmente hay una llamada a la policía, y suele haber un policía hombre que es la que salva a esa persona, y un juez, que puede ser un hombre o una mujer, que dicta unas medidas cautelares. Por tanto, el hombre es el primero que también está a la hora de ayudar a la mujer cuando tiene que ayudarla. Y creo que, desde luego, sí se debe hacer las cosas con rigor, porque no ayuda en nada ese feminismo que dice que las 100.000 denuncias que hay al año en violencia de género son, cuando solamente unas 8 o 9.000 terminan en condenas. No digo que todas las demás sean falsas, pero desde luego sí creo que existe una predisposición, una tendencia social a facilitar denuncias que en muchos casos no se ajustan realmente a los requisitos que debería ser una denuncia de violencia de género.
Y esto lo dices tú, que te estás pasando por las manos a diario este tipo de casos. Claro, sí, sí, sí. Es decir, que no habla Alfredo Gómez de Paja, sino que habla en calidad de jurista. Y además es un jurista legado a abogados, su bufete, especializado precisamente también en este tipo de casos, ¿no? Sí, En custodia sí, compartida, en conflictos hombre-mujer, etcétera, Sí, etcétera, sí, ¿no? sí, sí. Vamos, de hecho es muy, no voy a decir que sea muy frecuente, pero hay muchos casos en los cuales solo en el momento que existe un problema contencioso, bien por el reparto de bienes, bien por el reparto de la custodia, bien por ese tipo de cuestiones, es cuando afloran algunos de estos supuestos malos tratos, cuando previamente nunca existieron anteriormente en el matrimonio, ¿no? Es lamentable, pero es así. Bueno, pues saben ustedes que este pasado 8 de marzo, que ha sido el segundo gran 8 de marzo, el primero fue el año pasado, ha servido, y además con toda la intención, de manera explícita y visible, como herramienta política para las izquierdas, al objeto de arrinconar y orillar a las derechas en un lugar oscuro, sombrío, de insensibilidad hacia el colectivo femenino, que así lo consideran un colectivo. Pablo Casado se ha intentado revolver contra esta estrategia este fin de semana y ha dicho que lo que van a hacer ellos es apoyar a las mujeres apoyando la maternidad, porque si existe algo que de verdad diferencia al hombre de la mujer es la capacidad de procreación que tiene la mujer y que no tiene el hombre. Esto ha dicho Casado. Venimos a Cartagena a anunciar que cuando yo sea presidente del Gobierno vamos a redactar y a aprobar una ley de apoyo a la maternidad. ¿Y por qué? Os podría dar muchísimos datos. Lo primero que voy a decir es porque fue mi compromiso antes de que me votarais como presidente nacional. Lo segundo es porque la Convención Nacional fue nuestro compromiso antes de que supiéramos que se adelantaban las elecciones generales. Y lo tercero es que, tal y como se ha informado hace 3 semanas en los medios de comunicación, estamos viviendo en un país en el que por primera vez el año pasado hubo más defunciones que nacimientos. Un país en el que hay un 113% de envejecimiento. Un país en el que las mujeres solo tienen 1,3 hijos, es decir, una de las tasas de natalidad más bajas del mundo desarrollado. Es un asunto ignorado y que yo celebro y aplaudo que Pablo Casado lo haya recogido, porque esto yo no sé si da votos, yo sospecho que no es un asunto demasiado atractivo para el votante medio, pero está bien que Pablo Casado lo retome, ponga el problema encima de la mesa y aporte. Ya veremos si tiene ocasión de gobernar, si es capaz de implementar esas medidas, pero aporta, al menos teóricamente, medidas para paliar el problema. Sí, yo creo que como todas las propuestas electorales, el único problema que hay es la credibilidad de las mismas. Es decir, la gente realmente las promesas electorales ya no se las cree. Porque unos iban a bajar impuestos, por defecto otros... no nos las creemos. Entonces, por defecto, realmente, ¿alguien te va a votar porque es una promesa electoral? Realmente no. Sí me gusta la declaración de intenciones que significa esta propuesta, es decir, si esto lo va a llevar a cabo. Yo creo que hoy por hoy las políticas en un país como España, que está muriéndose literalmente, que dentro de 25, de 30, de 50 años tenemos serios riesgos de poder sobrevivir por la baja natalidad. En mi opinión, creo que hay que ayudar a toda persona en España. Históricamente las ayudas venían a partir del tercer hijo. Quien tenía un hijo, tenía 2 hijos, prácticamente no tenía ayudas, era muy simbólico. Creo que hay que ayudar a cualquier persona que tenga un hijo, que tenga 2 hijos, que tenga 3 hijos. Y desde luego creo que aquellas personas que tienen familias numerosas, por lo que están aportando a este país, que es muchísimo, deberían tener un tratamiento fiscal que me atrevería a decir que podría rozar incluso la exención de impuestos. Yo voy a un colegio, mi hija va a un colegio donde hay muchas familias numerosas, hay familias de 6, de 7, de 8 hijos. Sinceramente creo que esas personas, por lo que están aportando a este país, que son 8 futuros trabajadores que van a sostener precisamente las pensiones mías, entre otros, por mi parte creo que yo sí estaría dispuesto a que esas personas no pagaran impuestos, siempre y cuando evidentemente entren dentro de unos límites de renta proporcionales y razonables, pero el coste que tiene cuidar hoy de 8 hijos supone mucho dinero en impuestos, es decir, mucho dinero tendrían que ganar para tener que encima contribuir a un Estado que luego no les da las suficientes coberturas vitales de esa familia. Por lo tanto, yo creo que me gusta que Pablo Casado haga una propuesta de ayudar a la maternidad sin condiciones, desde el primer hijo que se tenga, pero que especialmente eso haga que vaya increciendo, de manera que aquellas personas que aportan un determinado número de hijos a la nación, pues tengan una recompensa en exenciones tributarias. ¿Sabéis qué país va a implementar este tipo de medidas? Polonia. Polonia,
que saben ustedes que pertenece al grupo de Visegrado, que son estos países de la antigua Europa del Este, la antigua Europa comunista, que son países a día de hoy conservadores e incluso, en fin, abiertamente derechistas, quizá porque no cuentan con los complejos que contamos en el occidente de Europa, que venimos de democracias y que hemos sufrido muchos de los países, Alemania, Portugal, Italia, España, regímenes fascistas, y aquí vamos aún con el freno de mano puesto con respecto de según qué políticas de tipo conservador o derechista. Allí les ocurre todo lo contrario, entonces son derechistas desacomplejados. Allí lo que da miedo es la extrema izquierda y el comunismo. Bueno, pues Polonia ha aprobado además por una abrumadora mayoría, en el Parlamento polaco apenas hay partidos de izquierdas, una medida según la cual a partir del cuarto hijo la madre, no la familia, pero sí la madre, en su vida laboral estará exenta de pagar impuestos. Y esto prevén que suponga un renacimiento y una primavera demográfica sin precedentes, cosa que veo que Pablo Casado, hombre, quizá no en la misma línea, pero sí apunta según qué maneras, cosa que está muy bien. Bueno, pues quédense con esta idea, con esta imagen. Apoyar la maternidad, apoyar la familia, intentar un renacimiento demográfico. Y ahora vamos a el contrapunto, el antagonista, Pedro Sánchez. Lo que está buscando y su bandera electoral es la eutanasia. Vean. Pero también os digo una cosa, también eso nos va a significar que podemos explicar a la ciudadanía que si nos dan una mayoría parlamentaria más amplia a partir del 28 de abril, pues efectivamente derogaremos la reforma laboral, aprobaremos un nuevo estatuto de los trabajadores, aprobaremos el nuevo derecho de la eutanasia y también de la muerte digna en nuestro país, elevaremos los sueldos, trabajaremos por la igualdad entre hombres y mujeres, daremos oportunidades a nuestros jóvenes, afianzaremos también una revalorización de las pensiones de nuestros mayores. Bueno, pues renacimiento demográfico y matar abuelos. Claro. No, por eso que me hace gracia sobre todo la perversión de decir que lo denominan, la propia ley la quieren denominar como la de una muerte digna. Entonces, la dignidad ahora para esta gente es poner una inyección como se pone a un perro. O sea, o como se pone a un caballo cuando ya no vale para andar o cuando... Sacrificarlo. Es decir, eso es lo que ellos dan dignidad. Yo creo que lo que da dignidad al ser humano, que precisamente es lo que nos diferencia de otros seres vivos, es precisamente que no somos así. Es precisamente que yo tengo ya solamente tengo viva una abuela, es la única persona de mis 4 abuelos, la única que queda es mi abuela, y mi abuela pues lleva tiempo pues con la salud regular, pues ¿Cuántos como años toda, tiene? Pues tiene 96 años. O sea, y bueno, pues una persona que ha tenido varios ictus, que tiene sus dificultades, que tenemos una persona de apoyo, que sus hijos se están sacrificando todos los fines de semana de cada uno estar con ella para que la persona que la cuida pueda librar. Ese esfuerzo que está durando muchos años es lo que precisamente nos hace ser humanos y no ser bestias. Y eso es lo que el Partido Socialista y la izquierda quiere acabar. Quiere acabar con la dignidad de la vida precisamente por interpretar que lo que es digno es que cuando una persona ya no es útil, cuando una persona ya no está bien, hay que eliminarla y no dejarla vivir. Y creo que eso es una cuestión que hace que Vox y Partido Popular, a diferencia de lo que ha hecho la derecha históricamente en los últimos 40 años, tiene que dar batalla ideológica. No tiene que hacer una batalla de una cuestión de simplemente me opongo y esto se convierte en una alternancia en la cual mientras está el Partido Popular gobernando no se hace nada y cuando gobiernan ellos lo hacen. No, hay que legislar en contrario y hay que explicar y hay que ir a la gente a contarles lo que quieren hacer, porque en el fondo, como sucede con el tema del aborto, estoy convencido que al final la mayoría de gente, caso por caso, terminan con el mismo discurso, que es yo no abortaría, pero yo no soy quien para prohibir a nadie que lo haga. Pues con la eutanasia va a suceder lo mismo. La mayoría de gente va a querer cuidar de su familiar y por omisión va a decir, pero claro, yo no soy quien para decir qué se puede hacer o qué no. Y resulta que al final imponemos legislativamente algo que solamente quiere una minoría. Y una minoría que son generalmente dirigentes de los partidos políticos de izquierda que tienen una sobrecarga ideológica en la que quieren imponer precisamente para dividir la sociedad y diferenciarse de la derecha, puesto que a nivel económico no pueden diferenciarse. Entonces, al final creo que este es un debate ideológico y espero que Partido Popular, de la mano de Vox, puedan dar una batalla clara en favor de la vida. Hemos escuchado a Pablo Casado, hemos escuchado a Pedro Sánchez. Me gustaría que volviéramos a escuchar al líder del Partido Popular retar públicamente a Pedro Sánchez
a un debate, porque saben ustedes que, siempre a juicio del PP, Pedro Sánchez estaría intentando esconderse en un debate multipartidista para evitar ese cara a cara que siempre hemos tenido en todas las elecciones entre el principal líder del centro-izquierda, Partido Socialista, y el principal líder del centro-derecha, Partido Popular. Parece que se nos va a hurtar esa posibilidad en estas elecciones y eso es lo que dice Pablo Casado. Estamos planteando, si os dais cuenta, somos los únicos que planteamos propuestas. Ya hasta la prensa lo dice, ¿no? Es que planteáis demasiadas cosas y se nos acumulan y no nos da tiempo, tal, y la oposición, ¿no? Todo el día proponiendo cosas. Hombre, para eso estamos. Una campaña electoral está para mejorar el futuro y para decir cómo vamos a hacerlo, ¿no? El problema es que Pedro Sánchez no quiere debatir de esto. El problema es que él no acepta un cara a cara. Yo ya le he dicho, está muy bien que hagamos debates a 5 y a 4 y a lo que quieras, pero ¿por qué no quiere debatir con el líder de la oposición? ¿Por qué quiere pasar a la historia como el único expresidente que no aceptó un cara a cara, que sí aceptó González, sí aceptó Aznar, aceptó Zapatero y aceptó Rajoy? ¿Qué pasa, que le conviene a Pablo Casado? Claro. ¿Por qué? Pablo Casado busca, lógicamente, tratar de exponer que hay dos alternativas, una en la izquierda, que es Pedro Sánchez, y otra en la derecha, que es él. Lo que él hace es lógico y normal. Aquí hay dos cuestiones por las que yo no estoy del todo de acuerdo con Pablo Casado. Una es la realidad. No conocemos ahora mismo cuál es la realidad de España. O sea, no sabemos cuál es la representación de la derecha, si es él, si es Vox, si es Ciudadanos, si son los tres. Por tanto, es obvio que tiene que haber un debate en el que participen los 5 bloques, por así decir. Esa parte la veo muy clara. La parte del cara a cara, creo que existen argumentos para que sea cuestionable. Y luego la segunda cuestión en la que no estoy de acuerdo es que durante 40 años, Partido Popular y Partido Socialista, cada vez que uno está en gobierno y otro en oposición, se echan en cara exactamente las mismas cosas, pero en sentido contrario. Bueno, modifique la ley electoral y establezcan el régimen que tiene que regular un debate. Un sistema puede ser, oiga, pues mire, en televisión española siempre tendrá que haber un debate en elecciones, en televisión pública, de estas características y de estas condiciones. Si se considera que ese no debe ser el sistema, pues que se reforme la ley y se cambie. Pero quiero decirte que podría estar regulado por ley y no lo está. Y no lo está, entre otras cosas, porque el Partido Popular y Partido Socialista durante muchos años no han querido ponerse de acuerdo en ese punto. Ahora mismo sí que es verdad que un debate a dos, en mi opinión, y ahí voy a temas estrictamente políticos, creo que quedaría un poco descafeinado. Porque ahora mismo estamos hablando de que en España hay opción de que gane un bloque o que gane otro bloque. Y en un bloque hay 3 partidos y en el otro bloque también hay 3 partidos, o al menos 2 partidos nacionales más los nacionalistas. Por lo tanto, yo creo que sí que es imprescindible que haya un debate en el que estén todos. Y la cuestión del otro debate, pues bueno, pues puede ser que a Sánchez no le interese darle cierta hegemonía dentro del bloque de derechas al Partido Popular y por tanto no está obligado a ello. Entonces, no lo veo tampoco descabellado el que no lo haya, aunque veo muy obvio que Pablo Casado tiene que insistir muy mucho en que eso sea así. El otro partido en discordia. Bueno, hemos visto a Ciudadanos, hemos visto al Partido Popular y quiero que vean a Vox, que es el partido que se está dirimiendo la hegemonía con el Partido Popular, la hegemonía de la derecha. Ha estado en un mitin este fin de semana en Madrid, de Rocío Monasterio, donde ha dicho que con motivo del 8 de marzo, con motivo del Día de la Mujer Trabajadora, que con ellos se va a acabar eso de las fiestecitas de género por la Gran Vía, literalmente las fiestecitas de género por la Gran Vía. No estar trabajando 6 meses al año, no llegar a casa y ver a nuestros niños dormidos porque llegamos tardísimo. Pero claro, es que trabajamos muchas horas porque tenemos que pagar muchos impuestos para pagar los aquelarres estos, las fiestecitas por la Gran Vía de género. Que se dejen de festejar, o que festejen lo que quieran, pero que se pongan a trabajar y que nos bajen los impuestos. Claro, Vox representa un poco la España real. Quiero decir que la persona que más simpatiza con Vox pues siempre va a ser alguien que en sus propias carnes sabe que el sistema es débil. Por sociología, que ya sabes que a mí me gusta mucho, las personas que trabajan en el IBEX 35, amigos míos, en empresas fuertes que tienen buenos salarios y no sé qué, pues ven que España va bien así, entonces ven que la estabilidad que aporta el PP, ven ese discurso, pero ese autónomo que por contra está todo el día peleando y luchando y como dice Rocío, está cuidando de sus hijos, sin llevarlo a un colegio público, sin tener una sanidad pública, es decir, sufragando de su bolsillo todos esos gastos, esa gente de la España real,
tiende a simpatizar con Vox. La única cosa que yo he hecho en falta del discurso de Vox, o de Rocío Monasterio en este caso, es la parte del discurso de la reconciliación. Es decir, Partido Popular y Vox están llamados a gobernar juntos España y por tanto tiene que haber esos puntos de común en el cual el Partido Popular tendrá que venir hacia las cosas buenas de Vox y Vox en otras cosas tendrá que ceder y darse cuenta pues que el mundo no es blanco o negro y que a veces no queda más remedio que por pragmatismo hacer algo que sea de color gris, ¿no? Entre unos y otros es así. Yo creo que en Madrid es donde más fácilmente tenemos esos puntos de conexión, porque tanto Pablo Casado como Isabel Díaz Ayuso, como muchas personas relevantes, González Terol de Boadilla, es decir, son personas que no pueden recibir lecciones de Vox de patriotismo, ni pueden recibir lecciones de Vox de políticas en favor de la familia, etcétera, porque muchas cosas son muy próximos a lo que Vox lleva en la práctica. Y por otro lado, Vox tendrá que ver que no son el enemigo, que el enemigo es la izquierda, no son esas personas que están ahora. Que sí, Rajoy es verdad que hizo... Rocío Monasterio es la presidenta de Vox en Madrid, en ese Madrid que tú describes, donde el Partido Popular tiene unos paradigmas ideológicos muy afines a los de Vox. ¿Tú crees que Rocío Monasterio está facilitando posibles pactos con el Partido Popular? Claro, no lo tengo claro. O sea, entiendo que sobre todo es un problema para Vox. O sea, no quiero personalizar en Rocío, pero quiero decir, tampoco puedes hacer un discurso tan opuesto al Partido Popular cuando muy probablemente dentro de 2 meses te vas a tener que entender con el Partido Popular, porque los 2, 3, 4 millones de personas que van a votar a Vox muy probablemente lo hacen con la exigencia que evidentemente hagan posible gobiernos de acuerdo con el Partido Popular allí donde la mayoría sea factible que sea así, ¿no? Entonces ahí tanto Ciudadanos como Vox como Partido Popular tienen que medir mucho sus palabras, porque muy probablemente el que la izquierda deje de gobernar, Carmena deje de gobernar Madrid, que la derecha siga en la comunidad y que en España se vaya Pedro Sánchez pasa solo y exclusivamente porque se entienden estas formaciones. No tiene mucho sentido criminalizar al Partido Popular si resulta que dentro de 2 meses vas a tener que probablemente pactar con ellos un gobierno. En todo caso, me atrevo a decir que, bueno, que al margen de las bravuconadas de la campaña electoral, Partido Popular y Vox no creo que tengan dificultades en llegar a un acuerdo, y probablemente la dificultad venga por la opción naranja, que a mí siempre me preocupa su discurso, los candidatos que están eligiendo. Ahora recientemente en Castilla y León, por ejemplo, han cogido a un consejero del Partido Popular que probablemente sea su candidata, la que hasta hace ha sido 20 años casta del Partido Popular, y ahora resulta que es la candidata de Ciudadanos. Pero es que en las elecciones europeas, Soraya Rodríguez, que es diputada del Partido Socialista, también 20 años diputada del Partido Socialista, muy probablemente vaya a las listas de Ciudadanos a las elecciones europeas. Esto del refrano castellano es muy sabio, esto de estar en misa y replicando no puede ser. Son de centro y son capaces de detectar el talento de izquierda y a derecha y no tienen problemas. Claro. Es un discurso muy bonito ese, pero en la práctica significa que o estamos a setas o estamos a roles. O sea, no se puede estar en los dos sitios. O es progresista o es liberal. Yo creo, Alfredo, que tú y yo no votaríamos a Ciudadanos, pero creo que Ciudadanos estratégicamente es un partido muy útil, porque es el único de los tres, que la gente sitúa en la derecha, capaz de atraer voto de la izquierda. Entonces yo creo que es un partido útil. Y estas acusaciones habituales de Ciudadanos es el partido veleta, nadie sabe muy bien a qué está, si a una cosa u otra, si a la izquierda o a la derecha, yo creo que esa ambivalencia, que esa ambigüedad, en realidad yo no les votaré, pero yo creo que es útil. Yo conozco gente, antiguos votantes socialistas, que votarán a Ciudadanos, pero que jamás votarían al PP, y mucho menos a Vox. De manera que creo que para el cambio que necesita el país, Ciudadanos es útil. Otra cosa es que a mí personalmente me guste. Quiero que vean la encuesta del diario El Español, el diario de Pedro J., porque tiene muy poquito que ver con los presagios que hacíamos aquí Alfredo y yo respecto de Madrid. Madrid es otro mundo. España, en general, es diferente, al menos lo que prevé Sociométrica, que ha elaborado una encuesta para el diario El Español. ¿Qué te parece, Alfredo? Bueno, pues el diario Español hace muchísimos años que se limitó a ser... el portavoz de Ciudadanos. Sí, exactamente. Entonces, quiero decir, esta encuesta, ¿quién la ha hecho? Pues Pedro J. en su casa. O sea, quiero decir, Sociométrica, no quiero faltarles al respeto, pero evidentemente esta encuesta no tiene absolutamente ninguna credibilidad, ningún rigor, y
fíjate, ahora que estamos de encuestas, te voy a proponer que la semana que viene podamos aportar un estudio de la redacción abierta para que luego lo podamos comparar después de los resultados con todos los estudios de todos los medios de comunicación, a ver en cuánto nos equivocamos respecto a los resultados electorales. Mira, pero, a priori, yo este resultado, para que te hagas una idea, yo creo que, por ejemplo, el Partido Popular, menos de 81 diputados, es prácticamente imposible que saque. O sea, su suelo está en 81 diputados y todo lo que pueda suceder en elecciones tiene una barrera clarísima en los 81. No me cuadra esta suma. El PSOE se va a los 120. Bueno, el PSOE 27%, 120 diputados sí podría ser, pero a costa efectivamente de que Podemos de 71 pasa a 37, 39. Entonces, bueno, digamos que hay más o menos, bueno, sí que, digamos que serían, sube 35 uno y baja 35 el otro. Entonces, más o menos sí que me cuadra en el espectro ideológico. Lo que no me cuadra en ningún caso es que el 17,5 más el 12,1 que representaría Partido Popular y Vox juntos, o sea, Partido Popular, si saca un 17,4% significa que Vox le ha ganado. Si no le ha ganado Vox, no me cuadran esos porcentajes, porque significaría que la derecha, por primera vez en la historia, la derecha clara, nítida, sin complejos, no llega ni al 30%. Es decir, hasta Alianza Popular, en la mayor de las crisis ideológicas, en la España socialista de los 80, sacaba un 34%. O sea, no me cuadra esta encuesta. Entonces, pienso que como en este afán de querer siempre a toda costa defender a Ciudadanos, pues bueno, se ha hecho un poco ad hoc. Poca credibilidad tiene el Español. Raquel, tenemos la otra encuesta del día, que es la de ABC. No la tenemos. Bueno, pues... He visto la de ABC, no obstante. ¿Y? Se aproxima más, pero me decepciona un poco GAT3, que es la mejor empresa de sociología, y Michevila es el mejor, porque en cierta medida sus simpatías por el Partido Popular hace que haga una encuesta también un poco ad hoc, utilizando datos que son certeros. Es verdad que lo que le estoy diciendo es certeros, pero en mi opinión, en la encuesta que vamos a aportar nosotros la semana que viene, o sea, en el estudio que vamos a aportar la semana que viene, creo que ese es el mínimo que podría obtener la suma Partido Popular, Vox y Ciudadanos. Es decir, sí es un dato cierto, pero ha optado por el criterio más restrictivo respecto a la coalición, probablemente por formar parte de una estrategia común del Partido Popular, el diario ABC y el propio Michavila por fomentar el voto útil en favor del PP, para que no sea tan sangrante su bajada en 50 diputados. Pero yo no me creo ese estudio. Hay tres comparativas que a mí me parece que son las que vamos a aportar, que una tiene que ver con el único parámetro objetivo, que es las elecciones andaluzas, que hace que la media nacional, que siempre está 5 o 6 puntos por encima del resultado andaluz respecto a los bloques izquierda y derecha, hace que se aleje mucho del escenario más idóneo para estos tres partidos. Es verdad que puede suceder, pero es muy poco probable que si un bloque de 3 partidos saca el 47% y el bloque de los otros 3 partidos, incluyendo los nacionalistas, saca el 45%, haya una diferencia de 25 diputados a favor de la izquierda. Matemáticamente puede suceder, pero eso es a costa de rizar el rizo circunscripción por circunscripción para que eso se dé. Lo normal es que esos 25 diputados se igualen y pueda estar ahí la mayoría absoluta entre los dos bloques, que es el momento en el que yo creo que se encuentra ahora mismo. Con una buena campaña electoral y buenas estrategias de todos, yo creo que la suma Partido Popular, Vox, Ciudadanos podría ser, en mi opinión, el suelo lo que ha dicho la encuesta ABC. Son en torno a 160 diputados los que tienen prácticamente garantizados este bloque. El Partido Popular en concreto tiene garantizados, me parece, 81, creo que 30 y algunos Ciudadanos y 14 Vox. Y de todos los que hay en lista, que son 80... ¿14 diputados solo? No, 14 diputados que a día de hoy, sin ninguna duda, antes de empezar las elecciones ya tiene Vox. Vox ya tiene 14 diputados totalmente garantizados al margen de lo que suceda en campaña. Y hay 80 en liza. Y en esos 80 en liza hay muchos que están en liza precisamente entre PP y Vox, entre PP y Ciudadanos o entre Ciudadanos y Vox. Con lo cual, de esos 80, tiene garantizados la derecha también otros 30 y tantos. Lo que hace más o menos eso, 160, 162 diputados, que prácticamente está garantizado en el bloque. De los que otros que quedan en liza, en mi opinión, creo que no sé si llegan unos 40, hay que conseguir 14, como sea. De esos. 14 para conseguir los 176 diputados, efectivamente. Bueno, otra cosa será que si se consiguen, que ojalá que sí, sí, claro.
y si se consigan, lleguen a un acuerdo, que yo entiendo que sería para matarlos si no lo consiguen. Otra cosa es cómo de incendiado podríamos tener el país con un gobierno de las tres derechas. Porque no me quiero ni imaginar los movimientos feministas, los animalistas, Podemos, Pedro Sánchez, el guerracivilismo, con una izquierda que habría ganado, Pedro Sánchez habría ganado las elecciones y le están arrebatando el poder las derechas. Con un separatismo ya absolutamente echado al monte con los fallos judiciales en contra de los golpistas, porque ya sabríamos que han sido condenados a 30 años. Es decir, ojo al país que se nos iba a aparecer después de esas elecciones. Todo esto sin contar, que ya han visto ustedes la portada de ABC, sin contar esto. Vamos a ver la portada de ABC y nos vamos ya a publicidad. Pero a todo este paisaje que estoy describiendo, habría que sumarle, habría que añadir: la industria entra en recesión y anticipa una nueva crisis global. Ojo, porque no hemos salido de una crisis, ya estamos entrando en otra. Todos esos ingredientes, remuévanlos ustedes, agítelos en esa botella que se llama España y vamos a ver el país que nos sale con un Partido Popular gobernando con el apoyo de Vox. Tela marinera. Alfredo Fernández, como siempre, mil gracias. Placer. Y espero la semana que viene esas encuestas de las que hablas y quedará, en fin, quedará grabado ese programa para ver si el 28 de abril Alfredo Fernández tiene razón en sus previsiones. Publicidad y a la vuelta estamos con Xavier Cajo. En estos tiempos convulsos que vivimos, quizás lo más hermoso es que muchos se dan cuenta que tienen una pertenencia a una sociedad con una identidad propia. Una manera bien bonita de acercarse a esa identidad, al alma de los españoles, es conocer los textos de las 6 constituciones que nos hemos dado en el siglo XIX y en el siglo XX. Les ofrecemos un precioso álbum con las ediciones de esas constituciones, muy cuidado, y con el texto de interpretación. No dejen pasar la ocasión de adquirir esta edición limitada, que será un gran regalo para usted y para los suyos, con un precio, bueno, pues muy pequeño, 99 euros más los gastos de envío aparte. Los gastos de envío son para la península de 5 euros, incurren en 10 euros aquellos que lo quieran recibir en las Baleares y de 15 euros para los que lo quieran recibir en Canarias, Ceuta o Melilla. Reciben el paquete con las constituciones 48 horas después en el domicilio que ustedes indiquen y tienen que pagarlo pues en efectivo contra reembolso cuando llegue el paquete. ¿Cómo hacerlo? Pues muy fácil, tienen que llamar al teléfono que ahora van a ver en pantalla, 91 616 2464, o bien, si lo desean, hay un correo electrónico que pueden utilizar, que es club@intereconomia.eu. Ahí tienen que dar su nombre, sus apellidos, la dirección completa con el código postal, eso es muy importante, y un teléfono de contacto, preferiblemente un móvil. Bueno, y una vez eso está hecho, pues ya pueden casi disponer de ese paquete con las constituciones. ¿Qué tal? Pues ya estamos de vuelta en la redacción abierta, son las 2 menos 27 minutos de la tarde. No, menos 27 no. Menos 17. Menos 17 minutos. Xavier Cajo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Esto, sumar por la mañana los lunes mal, ¿eh? No, y por la tarde tampoco, yo soy de letras. Antes de hablar de los números, de los dineros, hoy vamos a hablar de bufetes de abogados, bufetes muy importantes en nuestro país, y cómo algunos de los políticos más importantes pasan después de acabar su carrera política por esos bufetes. Me gustaría que nos contara algo que tiene que ver con Ciudadanos. Ciudadanos en Castilla y León, es una última hora. Bueno, pues la última hora es que se nos había anunciado que iban a recontar el proceso de primarias que enfrentaba a la candidata del poder en Ciudadanos, una señora repescada de otro partido político, contra el autóctono candidato de Ciudadanos que se había quedado a verlas venir, un tal Igea, y que finalmente pues parece que ha habido 83 votos, que eran votos pues que no correspondían mucho ni a nadie ni al propósito. Bueno, han hecho ahí un esfuerzo de indagación y a partir del cual hoy se ha sabido que el ganador de ese proceso de primarias es Igea y que el que había perdido. La paracaidista acaba fracasando, no solo fracasando, sino produciendo un bochorno increíble en torno a la figura de las primarias y a su credibilidad en el mundo,
antes y durante y después del proceso este de Castilla y La Mancha. Tengo entendido que la que era presidenta del Parlamento Autonómico de Castilla y León por el Partido Popular y que ganó, teóricamente, eso nos vendieron el pasado fin de semana las primarias, era la candidata oficialista. Era la candidata oficialista, la querían meter ahí a capón, como suele decirse, y al final pues ha habido una medio revuelta en lo que es la estructura de Ciudadanos allí, que no entendían por qué esa señora tenía algún que otro pufo bajo el asiento y que al final pues ha caído como Al Capone por la cosa más simple, que es el recuento. Parece que reflejaba votos trucados, votos falseados, y eso es lo que al final ha hecho caer a la señora esta y ha hecho bueno al candidato que históricamente pues parecía al que le pertenecía heredar el trono de Castilla. Sí, es que ese es mucho trono, que tampoco, en fin, la estructura y el poder de Ciudadanos en esa comunidad autónoma es descriptible. Es bastante descriptible. Xavier, yo he leído hoy en la prensa que la ex vicepresidenta del gobierno, Sí. Soraya Sáenz de Santamaría, tiene un nuevo trabajo. Efectivamente, doña Soraya, la del PP, como decía ella misma que la llamaban por las calles, ha decidido hacer público ya lo que todos estábamos esperando. Ella dejó la política de toda identidad en septiembre. Perdió en junio las elecciones a la presidencia dentro del PP, ganó primera ronda, perdió la segunda ronda, el ganador fue Casado, con Casado no se entiende, y en septiembre lo dejó todo. Bueno, y ahora, pues después de un chequeo de cómo está el asunto de volver a la profesión, a la abogacía, que es la suya, ella se matriculó como abogada del Estado en 1999, estuvo unos años trabajando como abogada para diferentes centros de poder político y al final 18 años hace de eso que se dedica exclusivamente a la política, lo cual no significa que no haya utilizado materias del derecho, lo que significa pura, lisa y llanamente es que no cobraba de ser abogada del Estado. Ahora va a volver a hacerlo, acaba de incorporarse al bufete Quatre Casas, uno de los bufetes históricos de nuestro país, fundado a primeros del siglo pasado y dedicado a todo tipo de especialidades, sobre todo las de carácter económico, mercantil y o fiscal. Esas son las grandes especialidades históricas de este despacho. De Barcelona, ¿no? Bueno, ellos son, mira, la verdad es que sí, son de Barcelona porque el apellido Quatre Casas así lo detecta, aunque el fundador arranca sus actividades en Bilbao, mira tú por dónde. Pero luego han sido muy fuertes en Cataluña y ahora son fuertes en toda España y en Portugal. De hecho, el bufete ahora se llama Quatre Casas, Gosalves y Pereira, y son muy fuertes en Portugal. Han ido absorbiendo despachos en España en los últimos años. El más conocido de todos es el de Olivencia, en Sevilla, Manuel Olivencia, el amigo de Felipe González, suegro de Javier Arenas, en fin, bueno, un señor el que hizo el código este deontológico de la gobernanza en las empresas, el Código Olivencia. Ese es uno de los despachos incorporados en los últimos años a Quatre Casas. Quatre Casas le ha ofrecido a Soraya un cargo para que esté al frente de su departamento de compliance y de gobernamiento de las empresas. ¿Y eso cómo funciona? Pues eso funciona que a partir de ahora cobrará un fijo, dicen que del orden de 200.000 euros, y luego a variable el resto de sus cometidos en el bufet Quatre Casas. Esa es la situación ante la que, cómo afrenta su futuro la señora Soraya. Déjame contar que hay algo curioso en el pasado, hace unos años, de la compañía Bufete Quatre Casas. El que era fundador, fue presidente y durante muchos años cara visible del despacho, Emilio Quatre Casas sufrió un procedimiento, digamos, de denuncia de alguien ante la agencia tributaria a propósito de su comportamiento con los impuestos. Ya tiene guasa que unos que se dedican a asesorar impuestos tengan un problema con la agencia tributaria. El problema tenía que ver con que el señor Emilio Quatre Casas metía gastos a descontar de lo que tenía que pagar Hacienda, que eran de su vida particular suntuaria. Algunos de ellos su yate, algunos de ellos sus domésticos, etc. Bueno, lo pillaron, hay quien dice que por chivatazo,
El caso es que lo pillaron, que llegó a acordar la no prosecución penal de la deuda a cambio del pago y de la asunción de la culpabilidad. Bien es cierto que en ese procedimiento fue clave la declaración de la que era su ex esposa, que le hizo una buena faena. Pero en cualquier caso, años después, él ganó alguno de sus planteamientos, Emilio Cuatrecasas ganó alguno de sus planteamientos en los juzgados contra Hacienda, ¿no? Algunas de las cosas que hizo no estaban tan mal hechas, por lo que parece. Al final Emilio Cuatrecasas tuvo que desaparecer de estar al frente del despacho. A partir de 2015-2016 lo dejó en manos de uno de los históricos del despacho, Rafael Fontana, y bueno, Rafael Fontana ha continuado hasta ahora. Ahora mismo Emilio Cuatrecasas creo que ya no es ni socio del despacho, ¿no? Será un hombre mayor, ¿no? Bueno, no, debe tener 68, 69 años, no. Pensaba que era más mayor. No. ¿Cuatrecasas es el bufete de abogados más importante de España? El segundo en importancia. Bueno, primero hay quien dice que es Uría, ¿no? Pero bueno, estas cosas van cambiando según el año y la aportación. Lo que hizo Cuatrecasas muy bien fue una picardía muy útil en los años 80 o 90. Los señores que mandaban en ese despacho, la familia Cuatrecasas, no sé si Emilio o su padre, que también se llamaba Emilio Cuatrecasas, el caso es que hicieron una picardía que les fue muy bien. A cambio de una pequeña consideración económica, hicieron en sus cartas de membrete una especie de lista de grandes catedráticos que colaboraban con el despacho. Y te pagaban para utilizar tu nombre, entendámonos bien, ¿no? Y eso les resultó un mecanismo de marketing fantástico, porque mucha gente, a la vista de esos nombres en el lomo del folio, decidía, oye, voy a ponerme en manos de estos que, mira, tienen a este, tienen al otro. Lo cual no significaba que estos señores llevaran casos para el bufete Cuatrecasas, sino que, bueno, que eran amigos y colaboradores extraordinarios. Entonces recibieron, gracias a esta triquiñuela, pues muchos encargos de que me hagan un documento, estudio jurídico sobre tal o cual cosa, y se lo llevo a Cuatrecasas porque tiene detrás a esa pléyade de catedráticos y expertos en derecho, que en realidad no trabajaban allí, pero que bueno, que hacían esos estudios y los transaban convenientemente. Por último, Emilio Cuatrecasas era uno de los españoles más ricos, ¿eh? Ojo, se le calculó, la última cosa que yo vi, 450 millones de euros de patrimonio 450 personal. millones de euros. Sí. La última pregunta que te tengo que hacer tiene que ver con el juicio moral, si es que te merece algún juicio que una ex vicepresidenta del Gobierno pase a formar parte de un despacho de abogados. ¿Eso está bien, está mal o es algo que...? Bueno, hombre, podemos discutir, algo tiene que hacer la pobre criatura, ¿no? O sea, y tendrá derecho a trabajar, claro. Que vuelva a su oficio 18 años atrás abandonado, pues me parece lo correcto. Otra cosa que podemos discutir es si al tiempo puede ser miembro miembro entre comillas, ya me entiendes, ¿no? Del Consejo de Estado, si puede seguir siéndolo. ¿Que tiene intención de simultanearlo? No lo sé. Está por ver, porque hace muy poquito tiempo que se acaba de incorporar al Consejo de Estado. Hoy acaba de contar que entra en Cuatrecasas y a lo mejor pues mañana o pasado, hoy mismo, y no se conoce, pues pide que la dejen con esa plaza en stand-by, ¿no? En vacante, a la espera de decisión final. Eso estaría por ver. También está en discusión cuánto tiempo estas personas que han sido importantes en las decisiones políticas de un gobierno, el presidente, el vicepresidente, tienen que dejar de barbecho para incorporarse a la vida privada. Ese es el asunto que algunos han resuelto muy malamente, como por ejemplo Pedro Solbes, que lo hizo de una manera muy ladina, que es hacerse fichar por una compañía italiana. Como es italiana pero tiene intereses en España. Dice, sí. ¿Los intereses tienen que ver contigo? Dice, muchísimo. Y yo, pues entonces, chico, has hecho una trampa, pero con mucho arte, con mucho arte. Soraya, pues al final resultará que habrá dejado un barbecho de unos 6 meses, que a algunos les parecerá poco y a otros les parecerá correcto, pero bueno, no vamos a ser picajosos. Me conformo con que abandone el Consejo de Estado. Debería, desde luego, debería. Xavier Cajo, como siempre, mil gracias Un placer. por esta información. Gracias. Quiero que vean ustedes unas imágenes que no van a ser agradables y que les va a recordar a una fecha aciaga, exactamente una fecha como la de hoy, un 11 de marzo, pero de hace 15 años, 11 de marzo de 2004.
Recuerden qué estaban haciendo ustedes cuando por primera vez en sus vidas vieron estas imágenes por televisión. Estoy en Atocha, ha habido una bomba en el tren y hemos tenido... Ha sido horrible. Empezó a estallar el vagón, luego ha pegado otro estallido y la gente sangrando. Ha habido una masacre. Tengo un golpe en el cuerpo, en el hombro y un poquito en la nariz. La gente no sabía hacia dónde ir. Uno de los vagones destrozado. Había gente tirada en el andén, había gente que había caído a la vía. Al llegar al pozo, lo primero que nos hemos encontrado ha sido trozos de cuerpos de personas a unos 100 metros de la estación, esparcidos por toda la carretera, que los hemos tenido que esquivar para no poder atropellarlos. Estaba ayudando lo que más se podía ayudar a sacar esto, lo. Muerte, muerte, mucha, mucha. De repente oigo una explosión justo cuando llegaba nosotros a Santa Eugenia. Y yo que lo miro por la puerta y veo que la parte de la puerta está colgada encima de la cabeza de un chico. Y de repente veo que estoy pisando gente que está tirada en el suelo. La gente ha salido muy histérica, llorando, gritando. Ha empezado la gente a correr llena de sangre. Todo el tren ha explotado, hijo putas. Quita. Una, dos, tres, arriba. Caballero, por favor, nos retiramos. Por favor, un conductor de Metes. Imágenes durísimas que seguro que a más de uno le ha teletransportado a hace exactamente 15 años. Miguel, tú serías muy jovencito. Yo súper jovencito, hace 15 años yo tenía 10. 10. ¿Y tú te acuerdas? Me acuerdo en el colegio, sí, que me acuerdo que rezábamos siempre, pues no sé, un típico Padre Nuestro, una Ave María, lo que sea, por cada día, por cada uno de los fallecidos en el 11 de marzo. 192 personas, Rafa, la mayoría españolas, 140 y tantas, el resto ya de diversas nacionalidades, que iban como cada día a trabajar, a ganarse el pan, y que fallecieron en ese metro, en el Cercanías de Madrid, ¿no? que conecta a toda la Comunidad de Madrid. Una serie de explosiones y unos 2.000 heridos, que no es poco. Es una barbaridad, desde luego. Mira esa imagen, eso es Atocha. Y lo hemos podido ver en el vídeo cómo la gente chilla desesperada, huyendo como puede por salvar la vida. Es una locura, es una auténtica barbaridad. Yo estaba en la universidad, me acuerdo perfectamente cuando me dieron la noticia, que se hablaba de un atentado de ETA, una salvajada, se les había ido la cabeza a los etarras. Y luego las 72 horas posteriores, que también fueron de una agitación política sin precedentes en nuestro país. Bueno, parece que hoy hay novedades respecto a este asunto, que Rafa, parece que el comisario Villarejo ha hablado. Sí, o al Rafa, menos tenemos algunas... Sí, algunas cosas que ha puesto por un escrito a la Audiencia Nacional, pero es que este tema del 11M, después de 15 años, ya se cerró la investigación hace mucho, y es que siguen saliendo nuevas cosas y siguen habiendo esas dudas, ¿no?, de qué es lo que realmente pasó, porque hay cosas que no parecen encontrar una solución que todo el mundo se crea. Y es que el comisario Villarejo hizo un escrito remitido
a la Audiencia Nacional, en el que explicaba muchas cosas sobre este asunto. Y una de ellas, por ejemplo, era que la Guardia Civil, en un intento de seguimiento a los 200 kilos de explosivo que se pusieron, pues había puesto parte de explosivo que venía del propio Departamento de Armas de la Guardia Civil para hacer ese seguimiento. Y claro, lo que acabó resultando es que este dispositivo, todo esto, según Villarejo, que lo contaba la semana pasada El Español, todo esto según Villarejo, ese dispositivo de seguimiento no funcionó, por lo tanto, parte de ese explosivo que había puesto la Guardia Civil para hacer el seguimiento acabó en los trenes, es decir, que explotó. Y esto, pues claro, en su discurso Villarejo seguía diciendo que él, vamos, no ve nada claro todo cómo se ha contado, la historia oficial que se ha contado, sino que él ve que esta gente, estos terroristas de Al-Qaeda, pues que no eran profesionales y que ellos solos no habían esquivado ese dispositivo de la Guardia Civil, Rafa, porque la Guardia Civil es un cuerpo súper curtido que sabe hacer estas cosas, sino que habían recibido ayuda del exterior. ¿Y de quién? Un audio que les pondremos ahora en cosa de 15 minutitos, cuando entra aquí Luis Valcárcel, actor jefe del Periodista Digital. Un audio en el que dice Villarejo que la ayuda había venido de fuerzas de inteligencia de Marruecos y de Francia, es decir, agentes encubiertos que no se sabe por qué motivos habrían intervenido para hacer que ese atentado pues tuviera lugar. Pero es que no es lo único que ha desvelado Villarejo, sino que también en este escrito de la Audiencia Nacional dice que la famosa mochila de Vallecas, esa mochila que no llegó a detonarse en la estación de El Pozo, esto estamos hablando de cercanías de Madrid, pues que eso fue una prueba falsa que se situó allí a propósito para llevar la investigación por ese lado y de tal forma pues que no se supiera lo que realmente ocurrió, que nadie parece saber lo que realmente ocurrió, ¿no? Sino que haya habido una especie de conspiración, una teoría conspiranoica. Algo oscuro. Y algo bastante oscuro. Y esto es lo que ha contado Villarejo, pero bueno, a ver si no van saliendo más audios y más cosas, porque este señor es 007 y sinceramente Rafa está metido en todos lados. Acuérdate con Cospedal, que Cospedal tuvo que abandonar su puesto en el Partido Popular por eso, de Dolores Delgado también, defendiendo que unas chiquillas se acabaran con jueces y fiscales allí y llamando a maricón a Marlaska. Sí, es que este señor tiene grabaciones de todo el mundo, sobre todo, o sea, no sé, es como lo que se llaman las cloacas del Estado, ¿no? Exactamente. Pero bueno, va a ser si podemos tener ese audio preparado en unos aún no lo tiene, pero vamos, minutos y lo pueden escuchar ustedes mismos. Para luego con Luis Valcárcel seguramente que tengamos no solo el comisario Villarejo, sino 3 comisarios policiales más de un altísimo rango jerárquico durante la época de Rubalcaba, cuando Pérez Rubalcaba era ministro de Interior, confesar entre ellos, jaleándose y confirmándose unos a otros, que esto no era cuestión de 4 moritos alocados, que aquí había servicios secretos marroquíes y franceses. Ojo, poca broma. Miguel, como siempre, mil gracias. A ti, Rafael. Ha sido un placer. Vamos a publicidad y a la vuelta estamos con el redactor jefe de Periodista Digital, con Luis Valcárcel. Bueno, pues son las 2:05 de la tarde, la 1:05 en Canarias. Estamos en presencia de Luis Valcárcel. Luis, ¿qué tal? Hola, Rafa. Redactor jefe de Periodista Digital. Estuvo la semana pasada, un día como hoy, no. ¿Fue el martes de la semana pasada cuando estuviste en Bruselas? Sí, fue el martes, llegué por la noche, el miércoles fue la presentación de Javier Ortega Smith, invitado por un grupo europarlamentario que encabezaba el eurodiputado Zofma Slowski del grupo Europeos Conservadores y Reformistas, que querían saber qué pasaba con la situación de España y Cataluña, porque en Bruselas siempre se escucha a los mismos, que son los separatistas, que son los que tienen buena prensa. Ahí va Otegi y le ponen alfombra roja. Pues esa vergüenza es la que estos eurodiputados se propusieron con la presentación de Ortega Smith y de otra gente, incluso de esta casa, como Rosa Cuervas Mons, que hizo una presentación magnífica sobre el tema de los medios de comunicación, la manipulación de los medios de comunicación en Bruselas, en España, pero hecha ahí en una sala impresionante, lleno a reventar, medios de todo el mundo para escuchar por fin, de una vez, lo que están haciendo los separatistas y las mentiras que tenemos que soportar aquí. ¿Habías estado alguna vez en el Europarlamento? Sí, había estado en el Europarlamento, estuve en Bruselas, había estado en Estrasburgo también, estuve en la comisión, tenía otros viajes anteriores. Siempre es muy interesante. Yo estuve el año pasado y me impresionó. Aquello es como una macrociudad
dedicada a la política. Sí, aquello es una máquina burocrática excepcional que, bueno, que yo creo que habría que desmontarlo lo antes posible porque Europa no puede soportar una burocracia tan gigantesca que nos cuesta tanto dinero a todos los europeos que formamos parte de la Unión Europea y que hace muy poco y cuyo proyecto está bastante agotado. Decir esto hace solo un par de años era un anatema, era un tabú. Esto se podía decir en petit comité tomando un café, pero criticar a la Unión Europea hace un par de años, en fin, la Unión Europea estaba blindada por eso que llamamos la corrección política. Hoy, además, España sigue siendo uno de los países más europeístas, el segundo más europeísta después de Luxemburgo. Y sin embargo, yo detecto también, Luis, que esta opinión tuya, no voy a decir que sea ya hegemónica, pero que va ganando enteros. Hombre, yo no sé por qué. ¿Cuál es tu diagnóstico? Lo veremos en las próximas elecciones europeas y vas a ver el nivel de abstención que hay. Es decir, la gente pasa olímpicamente de Bruselas porque es un proyecto agotado, no porque la gente haya dejado de ser europeísta o no se sienta identificada con Europa o esté desagradecida con todo lo que ha sido ese proyecto, porque España se ha beneficiado y yo creo que yo no estoy hablando de salir del euro ni nada, ni alguna de las tonterías. Pero dices que está agotado el proyecto. Podemitas que dicen, pero es que Europa está agotada, es decir, Europa no ha sabido responder al desafío de la inmigración, Europa no ha sabido responder con contundencia frente al desafío del terrorismo islamista, Europa no ha sabido responder al Brexit. El Brexit ha sido un gran fracaso para Europa. Europa no ha sabido responder a un montón de retos que ha tenido que asumir, por lo tanto su proyecto hoy está agotado. ¿Cómo no va a estar agotado un proyecto en el cual los enemigos de España, es decir, los que dieron un golpe, viven tranquilamente en Suiza y en Bruselas y la justicia no puede interceder ante ellos? ¿Cómo no va a estar agotado un modelo en el cual el señor Puigdemont ha sido liberado por un juez alemán cuando después nos enteramos que la Telefónica alemana, perteneciente al Estado alemán, ha financiado al golpismo catalán? Eso en el pleno corazón de la Unión Europea. ¿Cómo no va a estar agotado? Yo no soy parte de ese proyecto. Con los que están cuidando a mis enemigos, yo no voy a formar parte jamás de ese proyecto. No estoy diciendo aquí que hay que acabar con Europa. Hay que hacer otro proyecto de nuevo. Eso hay que refundarlo y barajar de nuevo y repartir cartas de nuevo. Bueno, es una opinión que ya digo, que hace muy poquito era una incorrección como un castillo de grande y hoy va ganando enteros y Vox es el principal abanderado de esta opinión. Ojo a la Unión Europea porque... Yo lo digo mucho antes que Vox, tengo que decirte. Una vez me acuerdo que nos llevaron en un viaje a periodistas a Bruselas porque nos echaban la culpa de que el Tratado de Lisboa se había caído por culpa de los digitales. Decían que los digitales teníamos la culpa de eso. Y yo lo que le dije a un eurodiputado es, el problema no es nuestro, no somos nosotros el problema, no nos echéis la culpa a nosotros, el problema es vuestro, porque esa banderita con las estrellas ya no tira. Yo me acuerdo que eso en los años 90, tú no habías nacido, pero en los años 90 eso era una ilusión, eso era un proyecto, eso era algo que a los europeos nos movía. Nos movía, incluso a los que estábamos del otro lado del charco, decían, qué fantástico lo que está pasando en Europa, esa bandera, lo que significa. Pues esa bandera hoy no tira, y esa bandera no significa nada, esa bandera está identificada con la burocracia, con la mala gestión, con el despilfarro del dinero, con políticas que fracasan en todos los aspectos. Por lo tanto, claro, ese proyecto, ¿cómo no va a estar agotado? Pero es un problema de ellos, no es un problema ni de los medios, ni de los europeos, ni de la gente, ni nada por el estilo. Hoy, ¿qué es Europa? Un cajero automático. Es un cajero automático en el cual vas, pides dinero y las condiciones que vas a tener que pagar, prepárate, pues la factura va a ser bastante dura. 11 de marzo, hoy, como sabes, Luis, hace 15 años, justo 15 años, que se producía esos atentados simultáneos en diferentes estaciones de trenes de cercanías de la capital de España, Madrid. Antes del análisis político y de tu opinión respecto a las novedades que hemos conocido a día de hoy, me gustaría hacerte una pregunta personal, porque estoy seguro que tienes perfectamente identificado el momento y el lugar en el que tú recibiste la noticia. Sí, yo vivía en La Coruña y pasaba por me acuerdo que estaba caminando por una zona que es lo que se llama la Isla Cristina, la playa de Santa Cristina, y lo vi me enteré por, no sé si por la radio, lo vi en una pantalla, me quedé mirando. Entré al primer bar que lo vi. Pero era muy temprano, ¿eh? Ya. Y quedé bueno, yo iba temprano porque... ¿Ibas a trabajar? Me levantaba temprano a trabajar. Y bueno, ese día era el cumpleaños de un familiar mío, le llamé
Le dije feliz cumpleaños y me dijo, la verdad que no hay mucho que celebrar. Estaba acongojado, él estaba, no tenía palabras. O sea, era tal el shock que tenía la sociedad en ese momento. Mira, esas imágenes. Entiendo que verías esas imágenes. Estábamos anodados. Nunca habíamos visto algo similar y yo que viví atentados también en Argentina, se te queda un mal cuerpo terrible. Yo vi cómo volaban la AMIA, yo vi cómo atentaban contra la embajada de Israel en el corazón de Buenos Aires con un coche bomba. ¿En ese atentado estabas tú presente? No, quiero decirte, yo estaba muy cerca, yo vivía muy cerca de ahí, es decir, y estamos hablando son cosas que te marcan, que no te las olvidas. Y aquello fue terrible. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando llevaban los restos a IFEMA y decían que Cospedal hablaba del ejército de psicólogos que tenían que atender a todas las víctimas. Y después vinieron todo lo demás, ¿no? Sí, bueno, esto con respecto del drama. Exactamente, el drama personal, que es lo principal, obviamente lo más importante, lo más grave, lo más trágico fue que aquellos atentados se llevaron por delante la vida de 192 vidas, de 192 personas absolutamente inocentes y además hirieron de diversa consideración a casi 2 millones de personas. Pero el análisis político. Yo tengo para mí, Luis, que aquello fue un punto y aparte en la política española. Nada volvió a ser lo mismo. Hombre, en aquel momento hay que recordar que las tendencias, lo que decían las encuestas, era que al parecer Rajoy iba a ganar con holgura, aunque en el PSOE discutían esa tendencia y decían que Zapatero estaba más cerca de lo que decían las encuestas, pero lo cierto era que Rajoy había hecho una campaña política nefasta, una campaña electoral nefasta, un candidato que no le conocía prácticamente nadie, un candidato elegido por dedo por Aznar. Perfil bajísimo. Y que iba a heredar el poder gracias a la partitocracia que en ese momento estaba instalada en este país. Y a partir de ahí empezaban a suceder cosas que nunca habíamos visto. Para mí es un punto de inflexión, no solo desde el punto de vista político, porque a partir de ahí Zapatero llega al poder, y Zapatero sí que ahí se decía que había llegado porque al culpar al gobierno de las mentiras que había dicho, que había ocultado supuestamente sobre el 11M, pues el PSOE se subió a eso, salió Rubalcaba, dijo no merecemos un gobierno que nos mienta, y a partir de ahí cambió la historia. Pero sobre todo, yo creo que España perdió la inocencia el día del 11M, porque a partir de ahí empezamos a ver cómo funcionan las placas del Estado, cómo funciona la mentira sistemática tanto en los medios de comunicación como en las entrañas de la política. Aquellos que votaban a José María Aznar se les cayó de alguna manera, se cayeron del guindo y vieron a un gobierno que no supo actuar, no supo reaccionar ante una magnitud semejante, ante un gobierno que efectivamente en un momento determinado forzó demasiado la hipótesis de ETA y cometió unos fallos de comunicación imperdonables. ¿Pero tú crees que el gobierno mintió? Yo creo que el gobierno se equivocó. A la 1 de la tarde, José María Aznar personalmente llama a 4 o 5 directores de prensa para decirles que había sido ETA. Hombre. Y cuando él sale a dar la rueda a las 2 de la tarde, no menciona la palabra ETA. Hombre, o sea, tú cuando haces eso y después, efectivamente, si tú has dicho que fue ETA y después se comprueba que no lo ha sido, yo creo que el gobierno intentó ser transparente, pero las circunstancias y los hechos iban por delante de él. Y por otro lado, había un aparato, Aznar, al igual que Mariano Rajoy, había montado un tinglado mediático que no le era fiel y lo terminó pagando. Y efectivamente ahí hubo 2 hechos que fueron fundamentales. Por un lado, la cadena SER, que puso la letra, que fueron los terroristas suicidas. Y después, por otro lado, unos chicos, un tal Juan Carlos Monedero, un tal Pablito Iglesias, gente del entorno de Izquierda Unida que fueron a asediar las sedes y que fueron los 300 tíos que salieron ahí a asediar la sede del PP en Génova, llamando asesino a Aznar, y que finalmente después y salieron en las televisiones, y ahí tenías, por un lado, a un gobierno que mentía y por otro lado un gobierno que ocultaba un atentado, que había prácticamente cometido un atentado, era de locos. Y eso se hizo con redes.
O sea, la izquierda descubre en ese momento el papel de las redes. A través de SMS, que después, eso que Iglesias dice, ese SMS lo envié yo desde la Complutense, es mentira, no era así, pero sí estaba en el entorno. Iglesias y Monedero estuvieron asediando a la sede del PP, sabían de lo que iba, mayoritariamente la gente de Izquierda Unida. Y a través de las redes, a través del SMS, convocaron a todas esas personas, que eran 300, pero hacían mucho ruido y salían con un cartelito que decía paz, que lo tenían desde diferentes ocasiones. Desde el no a la guerra. Estaban impresos por un jubilado, que en mi libro de Prisa lo cuento en detalle. Pues eso, así montaron toda esa parafernalia, la SER poniendo la letra, el Podemos poniendo la música, lo que después sería Podemos poniendo la música, y el PP los mariachis, porque el PP todavía sigue sin enterarse de lo que pasó en el 11M. El PP sigue sin enterarse de lo que pasó en el 11M. Hoy hemos conocido algunas... vamos a ver si nos llegan a tiempo antes de que se acabe el programa, porque hemos adaptado los audios que supongo que habrás escuchado de Moncloa.com, en el que Villarejo, en el año 2009, y otros 3 comisarios policiales de altísimo rango jerárquico, los 4, departen en una charla coloquial y ellos mismos van confirmando una hipótesis que era oficiosa y sigue siendo oficiosa, no es oficial, seguramente nunca sea la hipótesis oficial, pero es la que venimos manejando desde hace muchos años. Y es que los responsables, al menos los cerebros de aquellos atentados, se podrían situar en las entrañas del reino alauita, es decir, los servicios secretos marroquíes, y también los servicios secretos franceses, que al menos darían apoyo logístico al atentado. Esto, la teoría oficiosa, repito, que no oficial, viene manejándolo desde hace años. ¿Por qué esto no se supo desde el principio? Según los analistas, porque haberlo reconocido hubiera supuesto un casus belli. Es decir, haber reconocido esto desde el principio, haber aceptado la realidad, hubiera significado inmediatamente declarar la guerra a Marruecos. Esto no se podía hacer y lo que se hizo fue tapar con mentiras, con una luz de mentiras, la versión real, lo que ocurrió realmente. ¿Tú qué opinión tienes, Luis? Yo tomo con mucho cuidado y mucha cautela lo que diga Villarejo. Es una hipótesis más. Hasta ahora Villarejo no ha mostrado pruebas de que eso francamente sea así. Y si no las ha mostrado, él que jugaba como agente encubierto en tareas, en operaciones del Estado, debería haberlo hecho. Y parece que ahora lo ha sacado porque le conviene a él, no porque le convenga al país. Por lo tanto, yo las tesis o las hipótesis de Villarejo le doy muy poca importancia. Ahora, yo la versión oficial nunca me la creí y por supuesto que tiene muchísimas dudas. Yo no me creo que la gente... No es que yo no me lo crea, es que en la misma sentencia no se dice quién es el cerebro intelectual del atentado. Es que sabemos que se le pagaron a 2 romanas para que digan que uno de los que ponía la bomba estaba ahí. Es que se le pagó. Es decir, había una necesidad, y es que sabemos que la mochila de Vallecas no era mochila ni era de Vallecas. Entonces es que el Skoda Fabia también estaba ahí y era, perdón, no el Skoda Fabia, sino, no, lo digo bien, sí, había un coche que estaba ahí. La furgoneta, no la furgoneta, sino el Skoda Fabia, creo que lo digo bien, que estaba ahí, no era una prueba falsa, y eso también está está en la sentencia. Es decir, plagada de y después ya, pero Luis, seguro que tú manejas también una no, versión. Yo no sé, si a mí me preguntas quién ha sido, yo no puedo decirlo. No, ni tú ni nadie. Yo creo que Villarejo, yo creo que García Castaño, Villarejo trabajaba con García Castaño en ese momento era el director de la UCAU, es decir, yo creo que ellos ahí sí se sabe bastante y que se podría contar bastante de lo que pasó en el 11M. Por algunas razones, ninguno de ellos ha querido salir y contarlo. Pero yo no creo tanto en lo que diga Villarejo, sino en lo que sabe Villarejo por parte de García Castaño. Pero insisto, no tengo pruebas. Hasta para mí, Villarejo no es una fuente 100% confiable y me parece muy mal que si él sabe lo que pasó en el 11M, no esté chantajeando al Estado
jugando a su favor personal y que salga y que lo diga. Lo hubiese dicho antes, si esto era así, que salga y que lo diga, ¿no? Porque murieron casi 200 personas, eran 200 españoles, 200 españoles a los cuales la misión de Villarejo era protegerles. Viniendo para aquí, Antonio García Ferreras en La Sexta estaba llamando indecentes, difamadores, manipuladores, amorales, a los que cuestionamos la versión oficial del atentado. Es muy curioso que sea Antonio García Ferreras el que propagó el bulo de los terroristas suicidas en 3 pares del calzoncillo desde la cadena SER, el que nos venga a llamar a todos los periodistas ahora, a los periodistas que no tragamos con sus mentiras, que no tragamos precisamente con lo que hacía la SER. Hay que recordar que la SER, dicen, no es que decían que había sido ETA. Pues el primer día del 11M, si te escuchas todos los audios de la cadena SER, vas a escuchar a 2 periodistas estar delante de las fotos de los etarras que cometieron el asesinato. Eso era la cadena SER, ese fue la hit prop que tuvimos que aguantar aquel día de 11 de marzo del 2004. Y ahora tenemos que aguantar que García Ferreras nos llame a morales y difamadores cuando él fue el que propagó el bulo de los terroristas suicidas, que fue el que da vuelta a la tortilla y el que le dice a la opinión pública efectivamente el gobierno está mintiendo. Es decir, acusan a un gobierno de mentir con una mentira, con un bulo, que es el de los terroristas suicidas. ¿García Ferreras en persona fue el que pone en marcha esa tesis? Yo no sé cómo... Yo te digo que fue la cadena SER y Antonio García Ferreras era responsable de informativos, era el director de informativos de la cadena SER. Yo no voy a culpar a Ana Terradillo, que fue la periodista que lo dijo, porque probablemente le pueden haber facilitado la opinión, le pueden haber dicho, Terradillo era una persona que estaba en Interior, pero es que Terradillo había dicho el día anterior que tenía la foto de los etarras que habían cometido el atentado. Estoy delante de la foto de los etarras que han cometido la masacre. Entonces... ¿y estos son los que nos vienen a hablar ahora de fake news? ¿Y estos son los que vienen ahora a dar lecciones de periodismo? Es que durante todo ese día se estuvo diciendo que había sido ETA en la cadena SER. Aparte de, por supuesto, decir que había que ir a votar y que esto no tenía que cambiar el voto de ninguna de las maneras. Pero es que durante todo ese día esos periodistas estuvieron hasta que algo cambia dentro de esa radio y ahí empieza una nueva, una especie de nueva lluvia de agitprop, una nueva lluvia de mentiras, en la cual la noticia de los terroristas suicidas es el top. ¿Crees que cambia la historia de España a partir de ese día? Hombre, claro que la cambia. Claro que la cambia, pero por lo que te decía antes. No, pero me estoy refiriendo a... Rodríguez Zapatero es un presidente que acaba con los consensos de la transición, que nos pone encima de la mesa una ley de memoria histórica, que en fin, pone encima de la mesa una serie de leyes ideológicas. Probablemente no sabemos, pero hasta lo que decían las encuestas era imposible que Zapatero llegara a presidente si no hubiese sido por el 11M, si no hubiese sido por la utilización política que hizo el Partido Socialista del 11M. Entonces, yo recuerdo a Pedro J. Ramírez diciendo que él recibió una llamada a las 8 de la noche de Rodríguez Zapatero diciéndole que Pedro, son terroristas suicidas. Y esto parece una joint venture entre ETA y los islamistas. Entonces, bueno, al fin de cuentas, después de muchas mentiras y después de... A mí lo que me preocupa no es la llegada de Rodríguez Zapatero, ni si Aznar lo hizo bien o lo hizo mal. A mí yo lo que quiero saber es la verdad. Yo lo que quiero saber es por qué destrozaron, por qué esos trenes que contenían las pruebas de lo que había pasado fueron desguazados en 24 horas. ¿Por qué apareció una mochila con metralla cuando en el atentado no hubo metralla? O sea, ¿por qué? ¿Por qué en la cadena SER se dijo que había terroristas suicidas cuando nadie se había inmolado en esos trenes? Entonces, ¿qué necesidad había de ocultar? ¿Qué es lo que había que ocultar? ¿Qué es lo que había que ocultar para que los españoles no sepamos lo que pasó en ese día, en esa mañana en la cual, insisto, murieron casi 200 personas, 200 españoles? ¿Qué había que ocultar y a quién había que ocultar? Vamos a la actualidad, vamos al presente, a día de hoy, 15 de marzo pero de 2019, porque no me gustaría que te marcharas, Luis, sin que me dieras tu opinión respecto de estas dos encuestas. Una de ellas es, hablando de Pedro J. Ramírez, la encuesta del diario El Español, que dice lo siguiente, no sé a ti, pero a mí no me encaja demasiado esta encuesta y me da que El Español siempre infla un poquito de más a las expectativas de Ciudadanos. Partido Socialista 27,6 y casi estaría
rondando los 120 diputados. En segundo lugar, no el Partido Popular, sino Ciudadanos. En tercer lugar, Partido Popular, prácticamente un empate técnico entre Ciudadanos y el Partido Popular. Luego Podemos, y con el 14% de los votos y alrededor de 39 diputados. Y Vox con el 12,1% de los votos. ¿Qué te parece a ti esto, Luis? Encuesta de esta misma mañana. A mí no me dice absolutamente nada. Deja a Vox, bueno, viniendo del Español, es natural que Álvaro Rivera suba como la espuma y que Vox esté ahí en 30, 34, cuando todas las encuestas dicen que Vox va a estar por encima de Podemos. Bueno, allá Pedro J. y sus fobias contra Santiago Abascal. Lo que sí me llama la atención es la encuesta de ABC. O sea, hay una encuesta vamos a verla, vamos a ver la encuesta de ABC, Raquel. Esa sí que todavía me cuadra menos, porque la encuesta de ABC aún no la tenemos. La comparas con la última de febrero de este año y te preguntas qué es lo que ha pasado. ¿Qué es lo que ha pasado? Porque esa encuesta le da el gobierno la de GAT3 le da el gobierno a Pedro Sánchez. Entonces, le tendría que preguntar, me encantaría preguntarle a Narciso Michavila que me explique por qué los partidos de derecha se han hundido. En 15 días, entre una y otra, la de febrero le daba casi la mayoría absoluta. Esta le da el gobierno a Pedro Sánchez. Y le da como 130 escaños al PSOE. Y el PP, el Ciudadanos y Vox se hunden. Digo, bueno, a ver... ¿Qué ha pasado? ¿Ha pasado algo? No sé, por ahí pasó algo y no nos enteramos. Yo estaba en Bruselas, quizás pasó algo aquí y la opinión pública de la noche a la mañana, en 15 días, ha decidido que Pedro Sánchez es la nueva esperanza para este país. A mí me resuelve, por eso siempre te lo dije, no me creo las encuestas y no me las voy a creer. Si quieres, vamos a hablar de ellas todo lo que tú quieras, pero no son creíbles. Y no son creíbles por esto. No puede ser que la misma empresa de encuestas, con 15 días de diferencia, te muestre dos fotos totalmente distintas. Vale, pero ¿qué estás queriendo decir, Luis? No estoy diciendo nada. Porque Sí, está sugiriendo que son encuestas, al menos esta de GAT3, que está dirigida para generar miedo en el electorado de derechas y que vaya todo a... que se concentre el voto en el Partido Popular. Bueno, uno podría hacer efectivamente la lectura que tú haces, es decir, vamos a movilizar a las derechas porque algo no va bien, Para mí, yo coincido con esa lectura en el sentido de que no en las intenciones de Narciso Michavila, porque yo las intenciones de Narciso Michavila no las conozco, ni las del diario ABC, que es el que las publica. Pero sabemos que asesora al Partido Popular. No, y sabemos que sabemos hoy que ABC está a muerte con el PP. Vale. Ahora, ¿por qué una encuesta a estas alturas totalmente diferente a la anterior y que le da el gobierno a Pedro Sánchez? ¿Para movilizar a la derecha? Vale, pues muy bien. ¿Cuál es el problema? Para mí el problema está en Ciudadanos. Es decir, el espantavotos en la derecha hoy se llama Ciudadanos. Es un partido que está dando tumbos, un partido al que los fichajes no le funcionan, un partido... Y hoy, esa es la intrahistoria. Tú me dices, ¿qué me quieres decir? Pues yo te estoy diciendo que es un mensaje para decirle a Ciudadanos, o te pones las pilas, o dejas de hacer las tonterías que estás haciendo, de coquetear con el PSOE, de coquetear con la izquierda, decir una cosa hoy y una cosa para mañana, o Sánchez va a seguir, o el próximo presidente de España se va a llamar Pedro Sánchez. Pues un mensaje directo a Ciudadanos es lo que podría estar queriéndonos decir Narciso Michavila, GAT3, ABC, todo ese mundo. Luis Valcarce, como siempre, mil gracias, ha sido un placer. Gracias a ti, Rafa. Que sepan ustedes que mañana 12 de marzo, a las 6 de la tarde, el Club de Amigos de Intereconomía va a celebrar una conferencia de Alicia Rubio, no se la pierdan. Yo no me la pierdo, yo voy a ir. ¿Tú vas a ir? Sí, Pues mire, acompañarán y podrán conocer, además de Alicia Rubio, a Luis Valcarce. Firma autógrafos. Mil gracias por estar aquí.